¿Se escucha y se ve bien ahí? Buenas tardes, doctora. Sí, se escucha y se ve perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, estamos en horario, sí. Un segundito de preparar el tema entero láser y demás. Bien. Vamos a empezar en punto por una clase bastante larga, la de hoy. Sí, hoy vamos a hablar de lo que son las TORCH, que en realidad la palabra TORCH no es una palabra, es un acrónimo y que representa o que identifica un grupo de infecciones que históricamente agrupábamos a las TORCH en aquellas infecciones que adquiridas durante el embarazo, ¿sí? O en el momento del parto, podrían generar defectos congénitos en el feto. En general, esto ocurre cuando la infección es adquirida por la madre antes de las 20 semanas. Y el acrónimo TORCH incluye toxoplasmosis, la O, que es otros agentes, donde están la rubiola, varicela, sífilis, citomegalo, hay varios, ¿sí? Después tenemos la R de rubiola, la C de citomegalovirus y la H de sífilis. La realidad es que en la actualidad hay un montón de otras infecciones que vamos conociendo que también pueden generar defectos congénitos, por no ir muy lejos, por ejemplo, el virus de Zika, que sabemos que puede generar defectos congénitos en la actualidad. Entonces, hoy es más frecuente hablar de infecciones perinatales que de lo que es la famosa TORCH. Lo que pasa es que la palabra TORCH la van a seguir escuchando, sobre todo cuando hablamos de obstetricia, porque es algo que fue quedando en el tiempo y que la seguimos utilizando. Y en todo caso, en esa O de otros patógenos empezamos a incluir todos las nuevas enfermedades infecciosas conocidas que sabemos que pueden dar defectos congénitos en los recién nacidos. En general, lo que es la transmisión de madre a hijo o la transmisión congénita puede ocurrir en tres momentos. Una justamente durante el embarazo, que es la congénita propiamente dicha, y que eso también en general cuando hablamos de que la madre transmite al feto, al embrión o al recién nacido una infección, hablamos también de transmisión vertical, ¿sí? Otra terminología que van a escuchar en el transcurso de la clase de hoy. Entonces, cuando hay una transmisión de la infección de madre a hijo, esto puede ocurrir durante el embarazo, o sea, transmisión intrauterina propiamente dicha, en el momento o alrededor del momento del parto, generalmente la mayoría de las veces se da posterior a la ruptura de membranas, cuando se pierde esa barrera que es la membrana ovular que protege de las infecciones, sobre todo las que son infecciones ascendentes a través del canal de parto, o ya perinatalmente o postnatalmente a través de la lactancia materna. ¿Sí? Son las tres maneras en que la madre, al adquirir una infección, se la puede transmitir al feto o al recién nacido. ¿Sí? Vía ascendente, como les dije, o propagación hematógena, cuando hay viremia, bacteriemia o parasitemia. Son las dos formas de infección que se conocen. Y en general, cuando hablamos de defectos congénitos, de cierta manera, es bastante infrecuente que aparezcan defectos congénitos, porque cuando la infección es lo suficientemente grave, puede llegar inclusive a lograr el fin o la detención de ese embarazo. ¿Sí? Las infecciones cuando son muy tempranas, sobre todo en primer y segundo trimestre, en periodos de organogénesis que lleva hasta las 8 o 9 semanas, en general son tan graves que terminan en un aborto espontáneo más que en una derivación de defectos congénitos. Entonces, es mucho más frecuente encontrar eso o una muerte fetal que el embarazo prosiga y aparezcan los defectos congénitos. También tenemos algunas infecciones, donde el recién nacido nace aparentemente asintomático y tiene secuelas que se descubren más tardíamente, sobre todo infecciones que afectan el sistema nervioso central y sobre todo lo que es órganos de los sentidos, porque lógicamente un recién nacido con problemas auditivos o con problemas visuales no lo vamos a detectar en el momento inmediato al nacimiento, sino con algunos signos posteriores o con algunos estudios específicos para ir a buscar este tipo de secuelas. ¿Sí? A su vez puede que no haya un defecto congénito o que no se frene el embarazo, pero sí que afecta al recién nacido en su potencial de crecimiento, generando retraso del crecimiento intrauterino, o que la infección materna genere contractilidad uterina con riesgo de parto prematuro o parto prematuro en sí. Y obviamente que el riesgo de infección va a variar un poco dependiendo de qué agente causal es el que produce la infección, a qué edad gestacional ocurre esa infección y el estado inmune previo de la mamá. No es lo mismo una madre sana que una madre que tenga alguna patología que la inmunocomprometa, porque lógicamente la infección va a ser más grave. Y en general, las infecciones primarias durante el embarazo son mucho más graves que las infecciones secundarias o las reactivaciones de infección. Y esto tiene que ver
con que, si se acuerdan de una de las primeras clases cuando hablábamos de barrera hematoplacentaria, las inmunoglobulinas G son de un tamaño molecular que pasa la barrera placentaria, mientras que la inmunoglobulina M tiene un tamaño que no pasa la barrera placentaria. Entonces, si la madre no tiene anticuerpos para transmitir inútero al feto, ese feto no tiene con qué defenderse y la IgM no pasa a la placenta. Entonces, en general, las infecciones primarias son mucho más graves. Y cuanto menor edad gestacional, en el momento en que se adquiere la infección materna, mayor gravedad para el feto, y esto de nuevo tiene que ver con la organogénesis que tiene el embrión, que si afecta en esa etapa del crecimiento es más frecuente que podamos encontrar defectos congénitos más graves, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que las infecciones maternas, algunas infecciones maternas, pueden llegar a transmitirse intrauterinamente o al momento del parto o la lactancia, la manera de prevenirlas está dada por medidas higiénico-dietéticas, obviamente, que se recomiendan a las embarazadas, pero sobre todo el tamizaje preconcepcional y durante el embarazo. Preconcepcional en caso de que la mamá planifique su embarazo y que decida que va a ir a buscar un embarazo. Hay algunas infecciones, como el citomegalovirus, por ejemplo, que la podemos estudiar previamente, o el herpes, para saber si la madre ya la tuvo, si va a estar en riesgo durante el embarazo de adquirirla o no, toxoplasmosis como otro de los ejemplos, ¿sí? Detección previa al embarazo, HIV, hepatitis B y demás. Y luego en los controles de embarazo, de rutina, se previene o se piden ciertas serologías que sabemos que son patologías prevalentes, y además se pide serología de patologías que, detectadas durante el embarazo, sobre todo si son de primera infección, van a requerir de un tratamiento a la madre para tratar de evitar la infección al feto, ¿sí? Entonces, de rutina, en el primer control prenatal pedimos siempre toxoplasmosis, toxoplasmosis. En Latinoamérica, ¿no? Obviamente que dependiendo de dónde uno vive también y las patologías prevalentes, esta serología va a variar. En general, en Argentina pedimos toxoplasmosis, Chagas, HIV, hepatitis B y VDRL para sífilis. ¿Sí? Esas son las 5 que se piden de rutina, y luego, dependiendo de hallazgos durante el embarazo o de signos y síntomas maternos compatibles con ciertas infecciones, por supuesto iremos a pedir serología o anticuerpos para las distintas infecciones que estemos sospechando. Pero de rutina en el control prenatal pedimos estas 5, ¿sí? Educación materna con modificación de hábitos, sobre todo los hábitos higiénicos y los hábitos alimenticios. Muchas de las infecciones que se pueden adquirir en el embarazo se adquieren por comer vegetales mal lavados o carne cruda o ciertas cosas que la embarazada tiene que evitar, ¿sí? Y la otra forma de prevención importantísima es la inmunización pasiva que puede recibir el feto, y esto es a través de inmunización materna. Tanto con las vacunas que la madre tiene previa al embarazo, porque hay un montón de vacunas que no podemos hacer durante el embarazo, y luego las vacunas que se hacen en el embarazo, como es la antitetánica, que previene sobre todo el tétano neonatal. O sea, la antitetánica no la hacemos por la mamá, sino para prevenir que el feto en el trabajo parto o en el canal de parto adquiera el tétano y no tenga inmunidad para defenderse, y en este caso la antigripal que se pone de rutina en embarazada, ¿sí? Hasta ahí como generalidades de lo que son las infecciones. Y ahora sí, nos vamos metiendo en tema. Habitualmente voy un poco rápido o hablo un poco rápido. La clase es larga, pero bueno, ya van a ver que son muchas las infecciones en las que tenemos que discutir. Entonces, si en algún momento necesitan frenar o preguntar, por supuesto que, como les digo siempre, frenen, pregunten, y si no, al final de la clase iremos charlando de lo que haga falta. ¿Vamos? Vamos a empezar a hablar de toxoplasmosis, y eso que ven acá arriba, en amarillo, sí, o sea, ese cuadrito que está recortado y puesto en el PowerPoint, es básicamente, si se acuerdan de una de las clases que le dio el doctor Suárez al principio, cuando hablaban del CLAP o de la hoja de carnet perinatal, le decimos CLAP, que está mal dicho, porque en realidad CLAP es la sigla de lo que sería la Organización Mundial de la Salud a nivel de Latinoamérica, ¿sí? En realidad es un carnet perinatal. Este carnet perinatal es mundial, varía en algunos lugares las cosas que están puestas dentro, pero sirve básicamente para que todos los embarazos lleven un control similar y que lo hagamos rutinariamente, y que además permita que agentes de atención de salud, que no sean a lo mejor no necesariamente un obstetra, puedan hacer control de embarazo. Cuando nosotros en ese control de embarazo marcamos alguno de los cuadritos en amarillo, empezamos a catalogar los embarazos como de cierto riesgo, ¿sí? Si ven acá en toxoplasmosis, el único cuadrito en blanco es el de toxoplasmosis positiva antes de las 20 semanas, cuando aparece IgG, y eso tiene que ver con una infección materna ya pasada, que hace que la embarazada no tenga más riesgo, porque la infección crónica no trae ningún problema en el embarazo actual, ¿sí?
La toxoplasmosis, entonces, es una infección que la produce un parásito, ¿sí? El Toxoplasma gondii, es un parásito intracelular bastante frecuente. La vía de contraer o la vía de infección más frecuente es la ingestión de carnes mal cocidas, y esto es importante porque siempre la asociamos con los ooquistes que liberan los gatos, que sí, es cierto que los ooquistes de los gatos, cuando no lavamos bien las verduras, o si no lavamos bien las manos, el gato es un gato muy domiciliario que está presente y en contacto con la embarazada, podría transmitirlo. Es importante que tampoco, si es la mascota de la familia, la tengamos que echar porque la mujer está embarazada y no tenemos toxos. Sí, tener cuidado con la manipulación de las heces, con la higiene de las manos antes de alimentos y todo lo demás. Pero fundamentalmente la forma más frecuente de adquirirlo es a través de la comida, sobre todo de carne mal cocida. Normalmente en el adulto inmunocompetente la infección primaria asintomática, la cero prevalencia o la prevalencia de toxoplasmosis está en 1/3 de la población adulta, es decir, si yo le saco sangre y hago anticuerpos IgG para toxoplasmosis a 100 personas, 30 por lo menos van a tener la infección en forma crónica sin darse cuenta que la han tenido, ¿sí? Algunos pacientes pueden tener linfadenopatía cervical o alguna enfermedad ocular, pero es lo menos frecuente de ver, ¿sí? La incidencia y la morbilidad de la toxoplasmosis, fíjense que tiene una incidencia muy variable, va del 20 al 75% de seropositivos a los 40 años. Cuando hablamos de seropositividad, significa que yo saco una muestra de sangre, en este caso con anticuerpos IgG para toxoplasmosis, y el 20 al 75% de la población lo va a tener positivo, ¿sí? Y por supuesto que la prevalencia de toxocongénita, es decir, de riesgo de que la mamá lo adquiera en el embarazo y lo transmita al feto, va a estar de la mano de en qué incidencia estoy. Si yo tengo una población con 20% de incidencia de ceros positivos a los 40, prácticamente voy a estar en 20 por cada 10.000 nacidos vivos que pueden adquirir toxo, ¿sí? Tiene que ver con la seroprevalencia en adultos. Normalmente la infección en primer trimestre, por más que es bajo el riesgo de que el feto se infecte, esto tiene que ver con la cantidad de volumen de sangre que le llega a ese embrión, cuando se infecta en primer trimestre la morbimortalidad es mucho más elevada porque la enfermedad fetal o la enfermedad congénita es muchísimo más grave, y por el contrario es más frecuente la infección, que si la mamá tiene una infección en tercer trimestre la transmita al producto de la concepción, pero con una infección o con una enfermedad fetal mucho menos grave, ¿sí? Esto tiene que ver con los volúmenes de sangre en primero y en tercer trimestre, pero a su vez con la capacidad de generar daño en primer trimestre, donde tengo organogénesis, que en tercer trimestre, donde el feto ya está formado, lo único que todavía sigue en general está creciendo, pero a su vez está todavía en desarrollo del sistema nervioso central. ¿Bien? Cuando yo tengo una infección congénita por toxoplasmosis, es decir, cuando el feto, una vez que la mamá lo adquiere, se contagia intrauterinamente, vamos a tener que un 15% de estos recién nacidos van a nacer con síntomas al momento del nacimiento, y esto en general se da cuando la infección ocurre antes de las 24 semanas de gestación. ¿Y por qué es importante saber estas cosas? Es importante también para calmar un poco la ansiedad de la familia, ¿sí? O sea, siempre explico lo mismo. Vamos avanzando en esta clase y me dice, uy, doctora, porque el porcentaje, que si el embarazo, que el... Lo que uno tiene que tener claro cuando estudia este tipo de cosas o cuando se pone a leer este tipo de cosas es cuál es, desde el punto de vista clínico y real, el riesgo que asumimos cuando sabemos que hay una mamá con una infección de este tipo y cuál es el riesgo real para ese feto. Tanto para tranquilizar a los padres en caso de que fuera necesario, como para estar preparados para recibir un feto con problemas al momento del nacimiento, ¿sí? Entonces, cuando la infección ocurre antes de las 24 semanas, hay un 15% de los fetos que van a nacer con síntomas, lo que se conoce como tétrada de Sabin, que aparece hidrocefalia, calcificaciones intracraneales, que obviamente dependiendo del tamaño de las calcificaciones y las áreas que afecten, podrá ser la afectación tanto motora como neurológica de ese recién nacido, alteraciones oculares como la coriorretinitis y en algunos casos convulsiones, que es menos frecuente. Y luego, de estos recién nacidos, de este 15% que realmente nace con clínica, solamente el 4% va a tener secuelas a largo plazo, que eso también es importante que sepan los padres, ¿sí? Y luego hay un 85% de los recién nacidos que van a nacer absolutamente asintomáticos, pero que pueden desarrollar secuelas tardías, sobre todo a nivel ocular, con ceguera o con dificultades o con coriorretinitis, inflamación y demás, que es importante conocerlo también para hacer un buen seguimiento de ese recién nacido. Ahí tienen un par de imágenes de lo que es toxoplasmosis congénita, sobre todo lo que es la afectación ocular, que es lo más frecuente, fetos o recién nacidos con hidrocefalia y las calcificaciones
intracraneales de las que hablábamos en la diapositiva, ¿sí? El diagnóstico de toxoplasmosis se pide en primer trimestre. Apenas tenemos contacto con la madre, ¿sí? Embarazo del primer trimestre, pedimos dentro de la serología IgG para toxo. Porque podemos pedir IgG y IgM, pero dependiendo del laboratorio, muchas veces no la van a hacer. Nosotros tenemos la obligación de pedir inmunoglobulina G. Si la inmunoglobulina G viene positiva, ahí sí tenemos que ir a pedir inmunoglobulina M para poder saber si estamos con una infección crónica o una infección aguda en el embarazo, ¿sí? Si la IgG da negativa, sabemos que es una mamá que no ha estado expuesta a toxoplasmosis durante su vida, y es importante ir ahí sí con las medidas de profilaxis, porque es una mamá que está en riesgo de adquirir la infección aguda, que es lo que uno no quiere que ocurra. Y luego, si tiene IgG positiva, lo que vamos a hacer es buscar la IgM y ver si esta IgM es positiva o negativa. Cuando la IgM es positiva, se hace lo que se llama un panel serológico para confirmar que sea una toxoaguda, y en el caso de que así sea, se procede al tratamiento de la mamá, ¿sí? El tratamiento en la embarazada para toxoplasmosis aguda, ¿sí? Es, en caso de tenerlo disponible, idealmente se hace una PCR de líquido amniótico para saber si el feto realmente está expuesto o no está expuesto, ¿sí? En caso de que tengamos disponible esa técnica, si la PCR en líquido amniótico es negativo, hacemos solamente profilaxis de infección fetal con espiramicina, y si hay anticuerpos para toxoplasmosis, es decir, que el feto está expuesto, ahí ya hacemos tratamiento completo con espiramicina y primetraptima. ¿Y por qué hay que tratar de evitar la primetraptima? Porque tiene tendencia a suprimir la médula ósea, ¿sí? Entonces, en caso de tener que hacer el doble tratamiento, en ese caso hay que darle ácido fólico a la mamá para tratar de evitarlo. En la mayoría de los casos, no tenemos disponible PCR para líquido amniótico, entonces directamente cuando hay sospecha alta, o sea, cuando hay diagnóstico de infección aguda, se inicia el tratamiento materno para evitar las complicaciones fetales. La prevención de la toxo de primera instancia, por un lado, para la toxo congénita, obviamente, pedir IgG de toxoplasmosis apenas tengo contacto con la mamá, cosa de que si la detectada a tiempo, la podemos tratar, y fundamentalmente, las madres que no han estado expuestas, prevenir el contagio. Buena cocción de los alimentos, lavar bien todas las hortalizas y verduras, lo que hablamos un poquito antes de empezar con toxoplasmosis, ¿sí? ¿Sobre toxo alguna pregunta? Doctora, ¿es frecuente acá en la zona, ya que en la zona es común que coman muchos animales salvajes y eso? No es frecuente. De primera instancia tenemos una alta prevalencia, una alta incidencia de toxoplasmosis o de seropositividad, es decir, de adultos ya contagiados previo al embarazo, por suerte. Toxo aguda en embarazo, no es alta la frecuencia en la zona nuestra. Y ustedes tienen que pensar que es, por suerte, o sea, cuando uno se pone en contacto por primera vez con la embarazada, por eso digo que las medidas de prevención arrancan antes. Yo antes de saber si tiene o no tiene toxo, si está expuesta o no, lo primero que hacemos con las embarazadas es explicarles que durante el embarazo van a tener que cambiar un montón de hábitos, ¿sí? Todo lo que sean chacinados crudos, de procedencia poco conocida, embutidos, pescado crudo, etcétera, un montón de hábitos que por ahí la población general los tiene como de bajo riesgo. En la embarazada asumimos un riesgo mucho más elevado, y es por eso que lo primero que hacemos es justamente corregir todo eso en la primera entrevista que tengamos. O sea, yo cuando recibo una embarazada, en primer trimestre hay que conocer sus hábitos dietarios, con quién vive, cómo viven, si hay hacinamiento, si no hay hacinamiento, si hay mascotas, qué tipo de mascotas tienen, si están expuestas, para ir sabiendo, justamente para evitar la infección durante el embarazo. La toxo tiene alta prevalencia en la zona nuestra, entonces la gran mayoría de las personas está expuesta previo a estar embarazada, ¿sí? Pero en la embarazada tenemos que hacer hincapié en eso, y por supuesto en la embarazada que no ha estado expuesta, con más razón todavía. Bien. Vamos con otra de las parasitosis. Ahora hablamos de la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas, que se llama también tripanosomiasis americana, porque está la africana, que también es una parasitosis que da la enfermedad del sueño, y esta la provoca el parásito Trypanosoma crucis. En realidad, la enfermedad de Chagas está dentro de lo que llamamos enfermedades olvidadas, y tiene que ver un poco con que se da en una población en general que tiene bajos recursos o poblaciones con nivel socioeconómico muy bajo, ¿sí? Por el tipo de vivienda y el lugar de infección, y se consideran enfermedades olvidadas. ¿Por qué? Porque durante muchísimo tiempo no hay investigación respecto a
esta es la enfermedad, o sea, no se avanza ni en diagnóstico ni en tratamiento. ¿Por qué? Porque obviamente no hay una población que vaya a consumir luego el tipo de avances que requieren en este sentido, ¿sí? Así pasa con tuberculosis, con enfermedad del sueño, con malaria, porque afectan a poblaciones vulnerables que por ahí no tienen los recursos económicos para luego la industria que invierte en investigación pueda recuperar esa inversión. ¿Vamos? Es una enfermedad crónica en América Latina, sobre todo en Centroamérica. En todo el norte de Argentina sigue habiendo Chagas, incluido en Corrientes, en mayor o menor proporción, Formosa, Chaco, norte de Córdoba, ¿sí? Parte de Salta, Santiago del Estero. En Bolivia y en Ecuador sigue siendo una enfermedad endémica de alguna manera, y aproximadamente se calcula que hay hasta 11 millones de personas afectadas y 90 millones de personas en riesgo de adquirir Chagas al día de hoy, ¿sí? Al día de hoy. ¿Y por qué es una enfermedad olvidada o una enfermedad de la pobreza, que también se le llama? Porque para que haya Chagas necesitamos este tipo de ambiente, ¿sí? El Chagas, el agente causal es el Chagas, finalmente lo genera el Chagas y el Trypanosoma cruzi. El reservorio suelen ser las gallinas y las aves de corral, y el vector la vinchuca. Y la vinchuca habita en casas de adobe con techo de paja en su mayoría, ¿sí? O sea que si nosotros pudiéramos hacer blanqueamiento de viviendas y cambiar los techos y poner techo de chapa, probablemente erradicaríamos el Chagas que vemos en la actualidad. Vamos. La forma de transmisión es la picadura de la vinchuca que transmite el parásito, generalmente o entra en una mucosa o cuando genera la picadura, la pone en las heces, queda el parásito, y cuando la persona se rasca se autoinocula el parásito. Y luego la otra forma de transmisión del Chagas, y por eso no hablamos en embarazada, es por transfusión o trasplante de órganos, y la transmisión vertical es que hoy el 12% de los Chagas que encontramos, ¿sí? Pacientes con Chagas. ¿Por qué? Porque la embarazada, si tiene suficiente carga parasitaria, puede transmitir ese Chagas al producto de la concepción, y ahí tenemos el Chagas congénito, ¿sí? Clínicamente la enfermedad tiene una fase aguda, que es cuando se pueden detectar el chagoma de inoculación, ¿sí? Luego pasa una fase, no vamos a ir en detalle con la patología en sí, porque nos vamos a focalizar más en cómo prevenir que llegue al feto, ¿no es cierto? Si no, tenemos que ir con cada una de las infecciosas como si diéramos infectos, y después las leen un poco tranquilas, si no, no terminamos hoy la clase, ¿sí? Pero bueno, el chagoma de inoculación, que generalmente genera un edema palpebral, es bien patognomónico, lógicamente, si además el paciente vive en una zona que me haga sospechar un Chagas, ¿no es cierto? Pasa a una fase crónica, la mayoría de las veces esa fase crónica, o casi más del 50%, alrededor del 60%, tiene una forma indeterminada, totalmente asintomática, y luego, un 40% de los casos va a ser la forma sintomática, y en este caso aparecen las megalias u organomegalias, ¿sí? La más frecuente en el Chagas en Argentina es la cardiomegalia, ¿sí? Y en el Chagas que se da en Brasil se ven más los megaesófagos y los megacortes. ¿Vamos? Entonces, hay un 60% de pacientes que van a tener Chagas sin saber que lo tienen, porque es una forma indeterminada de la enfermedad, que lo vamos a detectar por serología o por análisis de sangre. El Chagas congénito, es decir, el que se transmite de madre a niño, en general puede ser o asintomático, o el recién nacido nace con fiebre, petequias, esplenomegalia, organomegalia, bufato, esplenomegalia, anemia, microcefalia y demás. Pero es más frecuente que nazcan con bajo peso, que nazcan prematuros, o que, si el Chagas es muy severo y se adquirió en primer trimestre, genera aborto espontáneo de la madre, ¿sí? El diagnóstico de Chagas es por tamizaje de la mamá. De nuevo, al igual que la toxo, lo pido en la primera consulta que tengo. Si la paciente ya es una paciente con Chagas crónicos, no voy a ver el parásito en un fondo oscuro, con lo cual siempre hay que pedir 2 test para confirmar, ¿sí? Puedo pedir una FTA, puedo pedir una ELISA, puedo pedir una inmunofluorescencia, hemoaglutinación indirecta, o alguno de los test que hay disponibles, con IgG para Chagas, y confirmar con una segunda muestra. Una vez que sé que la mamá tiene Chagas, desgraciadamente hay 2 cosas a tener en cuenta. El Chagas tiene tratamiento con buenas respuestas, ¿sí? Si lo adquiero yo, un adulto inmunocompetente, si se detecta en la fase aguda. En la fase aguda, la mayoría de los pacientes, más allá que el tratamiento es bastante engorroso y a largo plazo, y con bastantes efectos secundarios desagradables, me puedo llegar a curar de Chagas, ¿sí? La mayoría de las embarazadas que detectamos en Chagas, no solo porque sean agudos o sean crónicos, una vez que está crónico el tratamiento, hoy no hay, a ver, existen algunos ensayos clínicos muy chiquititos sobre tratamiento, tanto en embarazada, que no están avalados obviamente para uso general, como en pacientes con Chagas crónico con poca respuesta, ¿sí? O sea que lo ideal es agarrarlo en el momento agudo. Si la embarazada tiene
infección crónica, obviamente el tratamiento no va a ser para ella, sino lo que voy a hacer es tratar al recién nacido, porque al recién nacido lo considero un paciente agudo, ¿sí? Entonces apenas nace, por eso se pide Chagas en la embarazada, si no, no tendría criterio pedirlo más allá para que sea para pesquisaje de población, digamos. Si yo detecto enfermedad en la mamá, lo que voy a hacer es tratar al recién nacido. Apenas nace, se le da la medicación al recién nacido para tratarlo como si fuese un paciente agudo y tratar de que ese niño no siga al Chagas crónico, a la forma latente indeterminada o a la forma clínica con las organomegalias, ¿sí? Por otro lado, también la detección de Chagas en embarazada es importante porque si la paciente tiene cardiomegalia, va a tener, por supuesto, mayores riesgos de complicaciones cuando aumente su volemia y sus requerimientos en el embarazo, pero además va a tener contraindicado el parto vaginal porque el esfuerzo del parto no va a ser tolerado por ese corazón y vamos a terminar con una insuficiencia cardíaca más tarde, ¿sí? Prevención. Para que deje de haber Chagas, lo que tendríamos que hacer es controlar al vector, ¿sí? Si pudiéramos erradicar la vinchuca con fumigación, con cambio de las viviendas, con mejoría de las zonas de viviendas, obviamente sería lo ideal. Por supuesto, prevenir la transmisión durante las transfusiones o los trasplantes y, lo más importante, lo que enfoca la clase de hoy, otra manera de prevenir el Chagas es obviamente tamizando la mamá, o sea, detectando Chagas en la mamá y haciendo el tratamiento en la infección en el niño o en la fase aguda para lograr tasas de curación cercanas al 100%, que ese recién nacido no se hace 12% de población con Chagas que tenemos en la actualidad, ¿sí? ¿De Chagas preguntas, chicos? Bien, vamos con otra de las más frecuentes, y esta sí tiene altísima prevalencia y cada vez la vemos desgraciadamente más seguido. Va de la mano de que probablemente avanzamos mucho en métodos anticonceptivos para evitar los embarazos, pero desgraciadamente cada vez se utilizan menos los métodos de barrera, sobre todo el preservativo. Disculpenme que me voy a sacar el celular de ahí. Sobre todo lo que sería el método de barrera, que es el preservativo, que es el que evita este tipo de infecciones. Entonces, la sífilis es una infección sistémica, la da una espiroqueta, el treponema pálido, y tiene dos formas de transmisión, sexual y transplacentaria. Y siempre explico lo mismo y siempre digo lo mismo. La sífilis no se contagia sentándose en el baño, ni usando las toallas de otro, etcétera, etcétera. Cuando hay sífilis, uno tiene que ser claro y es importante que el paciente sepa las vías de transmisión. ¿Por qué? Porque si yo hago tratamiento solamente del portador, en el caso de la madre embarazada, y no trato a la pareja, es lo mismo que nada y no cambio la cadena de transmisión. En infecciones de transmisión sexual, por más que uno tiene que tener precauciones en cómo confirmar o en cómo informar, y cuando uno tiene confirmación diagnóstica recién debe dar el informe, por más que genere incomodidad, es importantísimo ser claro y no buscarle una supuesta, no, pero bueno, pero puede ser que el amigo que me dijo que yo me senté. No, a ver, se transmite de esta forma y después el problema lo tiene la pareja y lo tendrá que resolver, ¿sí? Así como también es importante saber qué infecciones son agudas y qué infecciones pueden ser crónicas, ¿sí? Yo puedo hablar, ejemplo, paciente con condilomas por HPV, yo le tengo que explicar que es de transmisión sexual. Ahora yo no puedo saber si esos condilomas son agudos o crónicos. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener su infección por HPV de 10 años de evolución y recién ahora hacer los condilomas. Pasa lo mismo con el herpes. Ahora, en el caso de la sífilis, lo mismo. Yo puedo tener sífilis crónica, como lo verá ahora, pero si yo veo un chancro sifilítico, eso tiene 6 semanas, ¿sí? No hay vuelta que darle. Se contagia o por vía sexual o por vía transplacentaria. ¿Estamos? Sífilis primaria, entonces, el chancro sifilítico, diagnóstico bastante simple cuando lo vemos, porque es una úlcera que tiene la característica de ser indolora, ¿sí? El paciente, el hombre, lo suele ver más frecuentemente y consulta porque muchas veces asienta en la cabeza del pene, en el glande, entonces lo ve cuando va a orinar. En las mujeres la mayoría de las veces pasa desapercibido y solamente se diagnostica luego en la fase secundaria o crónica, porque el chancro, al no doler, no picar ni no molestar, y la mayoría de las veces se ubica en la parte interna de los genitales, entonces la paciente no lo siente y pasa a la forma secundaria, ¿sí? Entonces, si yo tengo sífilis primaria y no hago tratamiento, luego de 2 a 3 semanas vamos a pasar a una sífilis secundaria y ahí sí puede haber clínica más florida con rash cutáneo, mácula y pápulas, puede haber fiebre, puede haber anorexia, o puede ser asintomático también, ¿sí? Y luego la sífilis latente, que es la que va a ser asintomática, que tenemos para dividirla en 2 periodos, latente temprana y latente tardía. La temprana o precoz es cuando pasó menos de un año desde esa primoinfección,
y la latente tardía es cuando ya pasó más de un año. Y tiene importancia desde el punto de vista de la infección porque el riesgo de infección congénita es mucho mayor cuanto más aguda la infección, ¿sí? Y luego, la sífilis terciaria, que aparece después de muchísimo tiempo, que ya se caracteriza por el tabique dorsal, por la demencia, por los gomas sifilíticos, etcétera, etcétera. ¿Vamos? Ahí tienen lo que sería un chancro de inoculación, en esta fotito, generalmente asienta en labios menores, cara interna, no duele, no pica, no molesta, muchísimas veces pasa totalmente desapercibido, ¿sí? Y estos son lesiones típicas de sífilis secundaria, que lógicamente ya si vemos eso es más patognomónico. Al igual que si al examen físico observo un chancro sifilítico, ¿sí? Que es una úlcera indolora de base limpia, si yo veo eso, tengo diagnóstico clínico de sífilis. Hay obviamente úlceras para diagnóstico diferencial, pero ya van a ver que en embarazo, ante la sospecha clínica, vamos a iniciar el tratamiento. Fíjense, definición de la Organización Panamericana de la Salud de lo que es sífilis materna. Y si leen ahí, me deben estar odiando en este momento. Es decir, doctora, ¿cómo nos puede poner una definición así de larga y pretender que la aprendamos? La definición no es tan compleja, aunque parezca. En realidad lo que está diciendo la definición es que en embarazo, ante la mínima sospecha, yo debo iniciar o debo considerar diagnóstico de sífilis. Y tiene que ver con que el tratamiento, ¿sí?, temprano me evita la complicación fetal, más allá de tratar o no tratar la sífilis materna, que la voy a poder. A ver, ejemplo, yo tengo un chancro sifilítico, paciente no embarazada, olvídense del chancro. Tengo una paciente que me viene al consultorio, no está embarazada, y viene una BDRL, que es uno de los test no específicos positivos. Yo puedo pedir una confirmación diagnóstica antes de iniciar un tratamiento, porque tengo tiempo de tratar a esa paciente, sin que esa paciente tenga complicaciones mayores. El resultado me va a demorar no más de 4 o 5 días, y puedo tomar ese riesgo. Ahora, si el caso es el mismo, que la paciente está embarazada, a esa paciente yo le estoy demorando el tratamiento al recién nacido y aumentando el riesgo de sífilis congénita con todas las secuelas que eso genera, ¿sí? Entonces la definición de sífilis materna dice que es toda mujer embarazada, que da igual, independientemente del tiempo de embarazo, y que sufrió o un aborto y tiene evidencia clínica de sífilis, es decir, chancro o las lesiones que vimos en las fotos anteriores, ¿sí? O que tiene un test treponémico reactivo, incluyendo los rápidos, que son poco específicos, ¿sí? O que tiene un test no específico, no treponémico, y que no recibió todavía tratamiento adecuado de sífilis durante este embarazo, ¿sí? Y que esos test se hicieron antes de las 20 semanas, como mínimo 30 días antes del parto. En todos esos contextos, es decir, duda diagnóstica, diagnóstico clínico, test no específico, cualquiera de ellos, inicio tratamiento. ¿Por qué? Porque yo no tengo tiempo para el feto en este caso. ¿Estamos? ¿Qué ocurre con la sífilis congénita? Se puede contraer en cualquier momento durante el embarazo o en el parto y en cualquier estadio de la enfermedad, es decir, en la primaria, en la secundaria, en la latente temprana, en la latente tardía. En cualquier momento que la madre curse con sífilis, puede transmitirla al recién nacido. Por supuesto, las tasas de transmisión van de la mano de cuanto más aguda la enfermedad, mayor tasa de transmisión, y luego obviamente la tasa de gravedad de las secuelas va a ir de la mano de a qué edad gestacional lo contrae la mamá. Como todas las infecciones, mucho mayor gravedad si la mamá lo contrae en primer trimestre que si lo contrae en tercer trimestre. Y luego el niño va a nacer con una sífilis que puede llamarse congénita temprana o congénita tardía. La congénita temprana es cuando el recién nacido, ¿sí?, nace con las secuelas importantes de la sífilis, que es antes de los 2 años, niños con bajo peso, hidrofetal, ¿se acuerdan? Cuando tenían líquido o ascitis en distintas cavidades, afectación ósea, periostitis, osteocondritis, ictericia, exantema, lesiones ampulosas o bullosas, hepatoesplenomegalia, rinitis purulenta. Esa es la sífilis temprana, ¿sí? Puede inclusive nacer con sepsis neonatal el recién nacido, ¿sí? Y la sífilis congénita tardía son las secuelas que dejan estas lesiones, y que son esto que eran los dientes de Hutchinson, que llamaban, ¿sí? Nariz en silla de montar, tiene que ver con las periostitis y las osteocondritis que genera la sífilis, tibias en sable, queratitis oculares, defectos faciales, sordera neurosensorial. O sea, la gravedad va a depender de la cantidad de órganos que afectó la infección y de la velocidad en que tratamos al niño. ¿Vamos?
Diagnóstico de sífilis, entonces, puede ser clínico, si veo un chancro o lesiones características o patognomónicas, y luego ya por serología, que se pide de nuevo, apenas tengo contacto con la mamá. En embarazo pedimos primero las pruebas no treponémicas, porque son las de más rapidez y son las más accesibles, ¿sí? Y se pide siempre, bueno, en el caso nuestro se pide BDRL, que puede tener algunas reacciones cruzadas, y como dije varias veces y voy a seguir insistiendo, ante una BDRL positiva, yo trato, salvo que la paciente ya haya sido tratada previamente y yo tenga documentación de que fue tratada, porque la BDRL puede permanecer positiva de por vida, ¿está claro? Entonces, si la paciente viene con el carnet de que recibió su penicilina y la última la recibió hace 2 semanas y me viene una BDRL positiva, eso es secuela de lo que venía teniendo. Pero si tengo duda, siempre se trata, ¿sí? Y luego tenemos pruebas específicas, que acá la que más frecuentemente pedimos es el FT-APS específico de sífilis, que detecta directamente específico para treponema, y ahí ya no hay más duda diagnóstica. El tratamiento de la sífilis en embarazadas es la penicilina G, y dependiendo de si sospechamos primaria, secundaria o latente temprano tardía, es la cantidad de dosis. A los fines prácticos en la actualidad, en general se hacen siempre 3 o 4 dosis, ¿sí? Lo bueno es que con la primera dosis yo la estoy tratando, y esto es importante a los fines de lo que decíamos antes. Si yo voy a tratar apenas tengo la sospecha, ya con una dosis estoy previniendo la transmisión vertical, que es lo que primero me importa. Y bueno, en general se trata con 3 dosis. ¿Por qué? Porque en esta parte, en la indeterminada, si es terciaria, si es latente tardía o no, es muy difícil de saber cuándo se contagió. Si yo tengo solamente serología positiva y no hay clínica y la paciente no sabe cuándo se contagió, yo siempre voy a tener la duda si estoy ante una primaria temprana, si es una primaria o no, o si es una temprana. Entonces, por las dudas, siempre se trata con las dosis completas, que son una dosis por semana a la paciente, e equivalente tratamiento a la pareja. ¿Se le puede pedir serología a la pareja para confirmar? Se puede, pero la conducta más correcta es tratamiento de ambos, ¿sí? Bien. Pasamos a la próxima pregunta sobre sífilis. Sífilis suele ser pregunta de examen. Bien. Rubiola, a ver, todas las que estamos viendo hoy, ¿sí? Pero sífilis puede entrar no solo en esta parte, sino que cuando vean algunas otras patologías del embarazo también pueden volver a hablar. O sea, el tema de lo que estamos viendo en la clase de hoy, más allá que es un tema en sí, obviamente que tenemos cuando ven amenaza de parto prematuro, cuando veamos ruptura prematura de membrana, retrasos del crecimiento intrauterino, volvemos a las infecciones también, ¿sí? Forman parte, es una parte muy importante de las complicaciones que tenemos en el embarazo. La rubiola, por suerte hoy la vemos prácticamente en contadas ocasiones, y tiene que ver con que esto, ¿sí? La vacuna antirrubiola, la gran mayoría de las mujeres en edad reproductiva de esta época la tienen, ¿sí? ¿Por qué? Porque está por calendario nacional, se vacuna a todas las niñas, y es importantísimo, si alguien no tiene la vacuna y quiere quedarse embarazada, y para eso sirve el control preconcepcional, es darle la vacuna antes de que esté embarazada, porque la vacuna no se puede usar durante el embarazo, ¿sí? Pero ¿por qué seguimos hablando de rubiola? Básicamente porque fue la primera infección que se describió que tenía capacidad de generar defectos teratogénicos en el recién nacido, ¿sí? La produce un virus, que es un virus ARN, la familia tolerabilidad, el periodo de incubación es de 2 semanas aproximadamente, y el virus va a estar circulando en la sangre de la mamá, va a haber viremia durante más o menos 5 a 7 días después del contagio, y ahí es cuando puede transmitirse al feto por vía hematógena pasando la placenta, ¿sí? Lo que se veía con la rubiola, además de tasas altísimas de aborto y anomalías congénitas muy, muy graves, entonces ahí fue que se empezó a estudiar y se empezó, bueno, en la época pre-vacuna obviamente, era una de las infecciones más temidas, y no estoy hablando de hace mucho tiempo atrás, estoy hablando de la época, no por ahí de las madres de ustedes, pero sí de la época de cuando mi madre estaba embarazada, ¿sí? Y no vamos a hablar de edades en este momento. Clínica materna, en caso de que la viéramos, ustedes probablemente no la vean si tenemos suerte, y los movimientos antivacunas no siguen avanzando con mucha fuerza, es probable que no lo tengan que enfrentar. Pero, desgraciadamente, sabemos que hay movimientos antivacunas, así que por las dudas yo le diría que ustedes, médicos modernos, van a tener que estar atentos, y vamos a volver a ver algunas enfermedades que pensábamos prácticamente erradicadas, ¿sí? La clínica materna, en caso de que la tenga, al igual que la rubiola en general, va a dar fiebre, después aparece normalmente la erupción, linfadenopatías en nuca, en las orejas, 70% del paciente van a tener artralgias y artritis y dolores articulares, y normalmente es una erupción que empieza en forma maculopapular,
arranca en la cara y después se difunde al resto del cuerpo, ¿sí? Es bastante típica también. En los niños normalmente hay poca sintomatología, y el síndrome de rubiola congénita que se veía antes podía aparecer con la tetra de Gregg, que se llamaba, que daba una cardiopatía congénita severa, oftalmopatía, sordera y microcefalia, o con cualquiera de estos otros defectos que están viendo en la diapo ahí en el costado. ¿Sí? Los virus en general tienen bastante afinidad por el sistema nervioso central y por los órganos de los sentidos, o sea que en general terminan generando o afectación de los ventrículos o calcificaciones intracraneales y demás. ¿Vamos? Riesgo de transmisión en caso de que una mamá tenga rubiola durante el embarazo. Fíjense que antes de las 12 semanas el riesgo es bastante alto, luego cae y vuelve a subir a partir de las 36, pero lo importante es que el riesgo de las anomalías congénitas más severas son altísimos cuando la infección la adquiere la mamá en un primer trimestre. ¿Sí? Ya fíjense que si la infección la adquiere después del segundo, en el tercer trimestre, prácticamente no vamos a ver defectos congénitos, sí podemos llegar a ver retraso del crecimiento intrauterino y es muy baja el riesgo de afectación. Esto también es importante porque no es lo mismo una rubiola al principio del embarazo que ya cerca del final del embarazo, para lo que es tranquilizar a los padres, porque obviamente para rubiola no tenemos un tratamiento para ofrecer. Por eso no se pide tampoco serología en la embarazada. Se supone que la gran mayoría de las mujeres, como dijimos, va a estar vacunada. La inmunidad que da la vacuna es de por vida, o sea que no hay problema. Si la mujer tuvo rubiola alguna vez, sería muy raro ver una reinfección en el embarazo, porque tiene la misma inmunidad que en la vacuna. Y es importante que las pocas veces que por no saber que estaba embarazada una mujer recibió la vacuna de la rubiola, que por suerte ya casi no se ve, no se vieron defectos congénitos secundarios a la vacunación. ¿Sí? El diagnóstico es con clínica compatible, vuelvo a insistir, no lo pedimos de rutina, porque no tiene sentido pedirlo de rutina, y desgraciadamente no hay un tratamiento específico para la rubiola. O sea, si la mamá agarra rubiola, lo que vamos a tener que ver es la carga viral que tiene, valorar ecográficamente ese embarazo, ir siguiendo, buscando los posibles diagnósticos de algunas cosas que podemos, o marcadores que podemos encontrar por ecografía, y sobre todo tener en cuenta en qué trimestre ocurre, como dije, para poder prever la gravedad del caso. ¿Sí? En primer trimestre, mucho mayor gravedad. De cualquier manera, no es el 100% de los niños que van a nacer con el síndrome de rubiola congénita y con toda esa teta severa que vimos. ¿Sí? Citomegalovirus, otro de las TORCH, y esta sí es una de las actuales porque todavía seguimos viéndola porque es una de las más frecuentes y hoy por hoy es una de las primeras causas de sordera en infancia, entonces es importantísimo conocerla. Tiene varias cositas importantes a saber, que la primera es que puede contagiarse o puede generar infección congénita inclusive si la mamá la adquiere hasta 3-4 meses antes del embarazo, por eso en caso de poblaciones que controlan y buscan su embarazo en forma prolija, es decir, que hacen consulta preconcepcional, podemos pedir IgG-IgM para citomegalovirus para, en caso de que la paciente esté cursando con citomegalovirus o esté terminando de cursar, postergar la búsqueda de embarazo hasta el momento que no hay riesgo de transmisión fetal. ¿Sí? Este es otro de los virus, este es virus de tipo ADN, la familia de los herpes, ¿sí? Y normalmente puede tener latencia celular. La transmisión del virus se da, la mayoría de las veces se le llama el virus de las guarderías porque es por contacto próximo con saliva, con muchas veces esto de que la mamá agarra el chupete y porque se cayó al suelo lo chupa y se lo pone al niño, ¿sí? O la comida que ponemos en la boca y le damos a los niños, eso también genera contacto. También se ha visto transmisión por vía sexual, por semen, por secreciones vaginales. Tiene un periodo de incubación bastante cortito, no llega a las 2 semanas, y normalmente da en el adulto que está sano una infección que pasa desapercibida, ¿sí? Normalmente es asintomática. De todas las infecciones que vemos en la actualidad, es de las más frecuentes que se ven, y porque obviamente además de la frecuencia de contagio que hay, lo que les digo, muchas veces es asintomática, ¿sí? Entonces pasa al recién nacido sin que sea percibida. De estas infecciones congénitas, menos del 20% de los niños van a tener secuelas inmediatas, pero la secuela tardía de la sordera es la más temida de todas porque tiene una frecuencia un poquito más importante cuando ocurre la infección. ¿Sí? La infección materna primaria durante el embarazo, es decir, si la mamá nunca estuvo expuesta al virus y se contagia estando embarazada, en total tiene una transmisión vertical que no llega al 50%. Eso también es importante para tranquilizar un poco a la mamá. No toda mamá embarazada que adquiera citomegalo lo va a transmitir a su recién nacido, ¿sí? o al feto en este caso. Primer trimestre riesgo de transmisión del 30, 45 en segundo y ya 70% en el tercer trimestre.
¿sí? Normalmente lo que les decía, si la infección de la mamá es primaria previo al embarazo, el riesgo de transmisión hasta los 4 meses llega al 8%, entonces en caso que se esté planificando se puede tratar de dilatar un poquito o de demorar un poco la búsqueda del embarazo. Y las infecciones secundarias, es decir, reactivación de una infección latente o que se vuelva a contagiar, no tienen o no está demostrado que haya generado transmisión, la transmisión es muy bajita. ¿Estamos? Y todo lo que es canal de parto, es decir, que la mamá adquiera el citomegalo en el momento del parto, no genera infección congénita. ¿Estamos? Desde el punto de vista clínico, o lo que puede manifestarse en la infección congénita, 15% de los niños van a ser totalmente asintomáticos, sintomáticos, es decir, van a nacer con enfermedad, y en este caso lo que hay es afectación de médula ósea, entonces hay plaquetopenia, anemia, ictericia de hepatosplenomegalia por el tema de la destrucción de glóbulos rojos. Podemos tener retraso del crecimiento intrauterino, afectación del sistema nervioso central con microcefalia, convulsiones, letargia, hipotonía, o sea, es un cuadro bastante grave. El 50 al 60% además va a tener secuelas importantes posterior a esto. Con retraso psicomotor, puede haber déficit auditivo, que es lo que veníamos hablando, que además puede aparecer más tardíamente, puede haber déficit visual, y luego hay hasta un 90%, 85% de niños que no van a nacer con ninguna de la sintomatología anterior, pero hasta un 15% puede llegar a tener defectos auditivos o retraso psicomotor. De acá deriva que en general, por política nacional, a los 6 meses del recién nacido se recomienda hacer audiometría, justamente por la secuela de los déficits auditivos que pueden aparecer. Obviamente a los 6 meses todavía es difícil darse cuenta si el niño sigue los sonidos o no, a veces los padres se dan cuenta, otras veces no, entonces se recomienda una audiometría para ver que no haya habido un síntoma de galovirus en el embarazo que pasó desapercibido, ¿sí? La infección materna, en general no pedimos citomegalovirus de rutina, porque no vamos a tener ninguna opción de tratamiento tampoco. ¿Cuándo vamos a ir a pedir detección de citomegalovirus? La mamá tiene clínica compatible con la infección, o si durante las ecografías de control encontramos secuelas o imágenes o marcadores ecográficos que sugieren infección, ¿sí? Muchas veces en la ecografía de segundo y tercer, ¿se acuerdan que en la ecografía del primer trimestre teníamos marcadores, por ejemplo, de cromosomopatía, es decir, translucencia nucal aumentada, ductus reverso, hueso nasal ausente? Todo eso nos hablaba de efectos que podían tener trisomía 21, 13, 18. Bueno, en segundo trimestre nosotros podemos ver focos hiperecogénicos en el intestino, focos hiperecogénicos cardíacos, ventriculomegalia de los ventrículos cerebrales, podemos ver alteraciones cardíacas, y muchas de ellas son secundarias a infecciones congénitas, ¿sí? Y algunas son imágenes marcadoras de infección. Si yo veo calcificaciones en el cráneo del recién nacido, tengo que pensar en toxo, tengo que pensar en citomegalo. Si veo ventriculomegalia, o sea, alteración de los ventrículos, un feto que venía bien en segundo trimestre, de golpe, en tercer trimestre me encuentro con un ventrículo dilatado cuando no había ninguna malformación previa, también tengo que pensar que puede haber una infección materna que termina afectando. Entonces hay ciertas cosas que por ahí la mamá no tiene clínica, viene todo bien en el embarazo, pero haciendo la ecografía de segundo y tercer trimestre encontramos, y hay que ir a buscar para atrás a ver por qué se produce. Tiene un defecto congénito cardíaco por herencia, tiene un defecto congénito cardíaco por una cromosomopatía, o tiene un defecto cardíaco por una infección adquirida durante el embarazo, ¿sí? Entonces, si yo tengo algún hallazgo ecográfico, por supuesto voy a ir a buscarlo. Y si tengo una translucencia nucal que sigue aumentada después de las 16 semanas en un feto que me había dado cariotipo normal, es decir, no tenía alteración cromosómica, también tengo que sospechar que puede haber una infección adquirida en el embarazo, ¿sí? El diagnóstico en la mamá, ¿sí? El serológico, lo que vamos a pedir es IgG e IgM. Y tenemos distintos escenarios que es bastante complejo, porque si yo tengo las dos positivas, yo no puedo confirmar infección primaria durante el embarazo, porque la IgM puede quedar positiva hasta 12 meses, ¿sí? Entonces, en este caso lo que hay que hacer se llama test de avidez de IgG, y ahí el laboratorio nos va a decir la probabilidad y el tiempo de infección. ¿Estamos? En caso de que sospechemos, ¿sí? Y tengamos, por ejemplo, una IgG positiva o IgM negativa, y pensamos que la infección primaria pasó hace 2 o 3 meses, no hay signos ecográficos, lo que se puede pedir es ADN viral en sangre materna para ver si es positivo o no, y así hacer diagnóstico de la infección de la mamá. Cuando hay infección secundaria es muy difícil de saber, porque el IgM, dijimos, persiste positiva hasta 1 año. Entonces, en realidad,
la serología la pedimos ante la sospecha fuerte de infección por citomegalovirus. Porque además, por más que yo sepa que tiene o no tiene, no voy a poder hacer un tratamiento específico para evitar la infección congénita. Lo que sí voy a hacer es tratar de ver si hay transmisión fetal, que ahí puedo hacer ADN viral en el líquido amniótico, con PCR, y en este caso tratar de ver el riesgo para poder explicarles a los padres cuál es el riesgo real de que ese niño nazca con algún tipo de problema o que haya adquirido la infección intrauterinamente. ¿Qué nos va a marcar esto? Un seguimiento más estricto del embarazo y nada más, es decir, detectar posibles defectos congénitos por la infección que además me pongan en riesgo la vida del recién nacido al momento del nacimiento. Tanto para decidir vía de parto, porque puede que si tengo una hidrocefalia me contraindique un parto vaginal y tenga que ir a una cesárea, o que si el recién nacido lógicamente tenga que nacer en un centro de mayor complejidad para la atención que requiera al momento del nacimiento. ¿Sí? Marcadores ecográficos que podemos encontrar, fíjense que están en un 10 a un 15% de los fetos que están afectados por citomegalovirus, o sea que tienen infección congénita. El tema es que la gran mayoría de ellos puede que no se vean hasta entrado el tercer trimestre, y la mayoría de las veces son en sistema nervioso central, que fueron algunos de los que veníamos hablando, que eran las ventriculomegalias, hidrocefalia, calcificaciones periventriculares, etc. La diferencia entre las calcificaciones de citomegalovirus y de toxo es que las de citomegalo suelen estar alrededor de los ventrículos y las de toxoplasmosis en parénquima del cerebro. ¿Sí? Ese es uno de los diagnósticos a pensar diferencial desde el punto de vista ecográfico. Una vez que tengo supuestos o posible citomegalo, o tengo diagnóstico confirmado de infección congénita o de infección materna por citomegalovirus, lo que vamos a hacer, lo que le digo, es un seguimiento fetal estricto para detección temprana de las anomalías. Va a tener un peor pronóstico cuanto más temprano en el embarazo se haya contagiado la mamá, y en general a estos fetos le vamos a hacer ecografías cada 2 semanas buscando este tipo de marcadores para además detectar a tiempo malformaciones que requieran de una mayor complejidad al momento del nacimiento. Neurosonografía, o sea, ecografía del sistema nervioso central hecha por ecografista entrenado en ver sistema nervioso central cada 4 semanas, y generalmente se recomienda una resonancia magnética del recién nacido alrededor de las 30-32 semanas, porque todo lo que son las circunvoluciones del cerebro no se ven por ecografía, y sí se pueden ver por resonancia para también predecir el riesgo de déficit motor y déficit psicomotor que pueda llegar a tener ese niño a futuro. ¿Sí? Desgraciadamente, como les decía, no hay tratamiento en la actualidad. Hay varios estudios en marcha con inmunoglobulina hiperinmune, con algunos de los antivirales que se conocen, con nevirapina, etcétera, etcétera, pero en general en el embarazo para prevenir la transmisión al recién nacido no, pero sí es importante el tratamiento al recién nacido con ganciclovir, que eso puede llegar a disminuir las secuelas o la afectación severa que puede tener ese niño. ¿Sí? Preguntas de citomegalo. Nada. Prevención, ya lo dijimos, medidas higiénico-dietéticas fundamentalmente, lavado de manos, buena cocción, no compartir los utensilios de uso habitual. Si hay niños pequeños en el domicilio, estas costumbres de a veces de llevarnos a la boca, de compartir la cuchara, compartir el vaso, en la embarazada, todo ese tipo de hábitos hay que asegurarse que la embarazada entienda que los tiene que cambiar. ¿Sí? ¿Cómo van? ¿Se marearon? ¿Ya no se acuerdan de toxo? Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho perfecto. ¿Citomegalovirus estaría dentro entonces del TORCH que se pide en cada trimestre o no? No, Junto con no se pide. el Es lo que, ¿no? no. Por eso les venía diciendo, nosotros en trimestre se pide sífilis, HIV, hepatitis B, Chagas y toxo. No se pide citomegalo, salvo durante el embarazo cuando aparece clínica compatible o hallazgos ecográficos compatibles. Ahí está. Gracias. No se pide porque no me va a cambiar la conducta. O sea, yo no tengo que ir a buscar. O sea, yo en todas las embarazadas voy a hacer las mismas conductas de control del embarazo, en el embarazo de bajo riesgo. Y si en la ecografía de segundo o tercer trimestre encuentro un hallazgo compatible con citomegalovirus, en ese caso lo iré a buscar, alguna malformación congénita, tanto citomegalo como parvo 19, hay varias infecciones que podemos pedir cuando encontramos alguna cosa por ecografía, o porque la mamá tenga clínica de alguna infección, es lo que les decía. De rutina pedimos esas 5, ¿sí? Que son las más prevalentes y son las que en general tenemos posibilidad de intervención. Y luego se pide dependiendo de la clínica que va desarrollando la mamá. Y esto de nuevo, insisto, en Argentina, si trabajan en obstetricia en África van a pedir malaria en los 3 trimestres.
¿sí? Eso depende de la prevalencia de infecciones que tengan en la zona donde cada uno vive. Chagas, por ejemplo, se pide en Latinoamérica, no lo van a pedir nunca en Europa ni en Estados Unidos, salvo que en Estados Unidos estén tratando a población latinoamericana que venga de zona endémica, por ejemplo, ¿sí? Pero no lo van a pedir a un caucásico, porque no tienen criterio, porque no hay Chagas, ¿sí? Bien. Sí, entendí. Gracias. De nada. Vamos con el herpes, otro de los virus, también familia herpes viridae, tipo ADN, transmisión del virus con contacto directo. Hay dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 en general es el herpes que da lesiones en la zona de la vía oral, y el tipo 2 es el herpes de transmisión por vía sexual en general y que da más lesiones en la zona genital, ¿sí? En general, la cero prevalencia, es decir, si yo agarro a todos los adultos inmunocompetentes y le saco, le pido inmunoglobulina G para herpes tipo 1 y 2, va a rondar para el tipo 2 entre un 11 y un 30%. Es decir, 11 a 30% de la población tiene herpes sin saber que lo tiene muchas veces porque nunca hace las lesiones, ¿sí? La transmisión vertical, es decir, el riesgo de transmisión de madre a niño del virus en el momento del parto, es la más temida porque puede generar un herpes neonatal grave, ¿sí? Entonces, en general, si la mamá está con herpes activo durante el trabajo parto, estaría contraindicado el parto vaginal, y ahora lo vamos a ver. La clasificación de la enfermedad se clasifica por cero prevalencia y tenemos tres tipos, es decir, yo puedo tener herpes genital primario cuando un paciente no estuvo nunca expuesto a anticuerpos, ¿sí? O sea, nunca se contagió, nunca tuvo contacto con herpes tipo 1 o tipo 2, y de venir asintomático aparece la sintomatología severa en una prima infección. Luego puedo tener paciente con primer episodio de herpes, pero que ya tenía la exposición, es decir, se había contagiado, no había hecho la clínica y debuta con herpes primario, con la clínica de herpes en el embarazo, y luego las infecciones recurrentes, que son las pacientes que ya sabían que tenían herpes y que se reactivan nuevamente durante ese embarazo. También en los episodios subclínicos, es decir, cuando no hay vesículas y no hay molestia, puede haber transmisión vertical o intrauterina, ¿sí? Mucho más baja, pero puede existir. El riesgo de transmisión perinatal va de la mano de cuándo, ¿sí? Tanto intrauterina por vía hematógena, cuando hay fase de viremia activa, es lo menos frecuente de todo, no llega ni al 5% de las infecciones congénitas, o sea que es muy raro que se contagien intrauterinamente al recién nacido, y lo que sí vemos es la transmisión ascendente durante el trabajo de parto. Pero es importante esto que dice acá, después de que se rompieron las membranas, o sea, que una mamá esté con el herpes genital activo, lo que me contraindica el parto es que la membrana esté íntegra. Si la mamá viene con una membrana rota de 12 horas de evolución y el feto y está con 9 centímetros y el feto estaba descendiendo, no tiene sentido ir a hacer una cesárea para evitar el contagio, porque no es el problema de que pase por el camino de parto. El problema es que las membranas al estar rotas ya estuvo expuesto al virus. ¿Está claro? Entonces, obviamente es importante que la membrana se mantenga íntegra. Por supuesto, si tengo un herpes genital activo y las membranas íntegras, está indicado una cesárea profiláctica para evitar esa ruptura de membranas y el contagio del feto. ¿Estamos? El riesgo de adquirir la infección durante el parto, si la mamá está teniendo el primer episodio de herpes, es decir, que nunca había estado expuesta y está con herpes genital primario, casi el 50%. Si ya es un herpes no primario, es decir, ya había estado en contacto, pero es la primera vez que hace las vesículas, llega al 30 y pico %, y ya si es herpes recurrente, la tasa de transmisión es mucho más bajita, 1 al 3%. ¿Estamos? Entonces, la infección congénita, es decir, intrauterinamente, muy bajita, menos del 5%, puede llevar a los abortos o a partos prematuros. El herpes tiene muy poquita capacidad de generar defectos teratogénicos en el feto, y lo que sí es importante cuando lo genera es una infección muy diseminada con lesiones cutáneas, lesiones oculares y del sistema nervioso central, ¿sí? Pero es menos del 5% de los casos. El diagnóstico de herpes es clínico, ¿sí? La paciente se va a quejar de lesiones que son pruriginosas, que duelen, que son con vesículas, y luego las vesículas se transforman en úlceras. Diagnóstico diferencial con la úlcera sifilítica, sobre todo en la zona genital. La úlcera sifilítica no duele, no genera molestias previas, mientras que la úlcera herpética en realidad es una úlcera secundaria al rascado y al dolor, o sea que va a venir con mucho dolor y con mucha clínica. Son bien patognomónicas. Cuando vemos un acúmulo de vesículas, ahí tienen un herpes oral y un herpes genital, que acá ya está la úlcera formada. Entonces, en general, no necesitamos pedir estudios específicos para el diagnóstico de herpes, ¿sí? El tratamiento del herpes va de la mano de prevenir la transmisión vertical.
Lo que les dije antes, cesárea si las membranas están íntegras para evitar la transmisión ascendente del feto en el canal de parto, y en algunas embarazadas específicamente que quieran ir a parto vaginal, se les puede dar tratamiento con aciclovir para disminuir el riesgo de transmisión vertical, ¿sí? El tratamiento, si la paciente tiene primoinfección durante el embarazo, en general se puede usar aciclovir tanto en brote agudo como en pauta supresora, y normalmente lo ideal es ir a una cesárea para evitar la transmisión vertical en el momento de la ruptura de membranas. Otro de los virus herpes que hay que conocer y que está dentro de las TORCH, que también por suerte cada vez se ve menos frecuentemente, y sobre todo la infección congénita, porque hoy la vacuna de varicela se indica a todas las niñas por calendario de vacunación nacional. De nuevo, al igual que la rubiola, si alguien busca embarazo, lo primero que tenemos que ver es su carnet de vacunación y ver que tenga las vacunas al día, y si les pudiera recomendar ponerse las vacunas previas al embarazo. La varicela también es de la familia de los herpes, otro virus ADN, es una enfermedad exantemática que es bastante contagiosa. La vía de transmisión es vía respiratoria, sobre todo partículas virales a través de la vía respiratoria, o en las lesiones cutáneas, donde también podemos tener las partículas, y se puede transmitir de la madre al niño por vía transplacentaria, y lo más temido de todo es también la transmisión perinatal en el momento del cercano al parto, cuando la mamá se infecta durante el momento cercano al parto, porque da una varicela neonatal grave con alta mortalidad neonatal, ¿sí? La clínica es una erupción cutánea bien característica, tiene primero mácula, después pápula y después vesícula, ¿sí? Es centrípeda, empieza generalmente en la cara y luego se extiende al tronco y al abdomen. Puede dar fiebre y la mayoría de las veces tiene dos periodos, o sea, tiene un periodo de incubación de más o menos 2 semanas, y tiene algo importante que son los 2 periodos de viremia que tienen, que en los 2 momentos de periodo de viremia puede ocurrir la transmisión vertical. Desgraciadamente, uno de los periodos de viremia más importantes son al principio del contagio y 48 horas antes de que aparezca el nixantema. Por eso antes de la época de las vacunas, de la vacuna de forma universal para la varicela, la varicela era la enfermedad de las guarderías o de los hermanitos, es decir, si mi hermano tenía varicela, yo tenía varicela, porque cuando aparecían las vesículas ya estábamos todos contagiados, ¿sí? Hoy con la vacunación se siguen contagiando, pero obviamente da una varicela mucho más leve, y en el caso del embarazo, el riesgo de transmisión congénita, si la mamá está embarazada, está vacunada para varicela y hace una infección por varicela, es muy bajo, ¿sí? Tiene 2 cosas importantes también. El herpes zóster, que es la reactivación de la varicela, no tiene riesgo congénito, y la varicela tiene 2 cosas. Una, el riesgo para el feto, pero también el riesgo de las complicaciones asociadas a varicela en embarazadas, ¿sí? La varicela en pacientes embarazadas puede llevar con mucho más frecuencia que en el adulto sano inmunocompetente a una neumonía por varicela. Entonces es importantísimo en el momento que una embarazada adquiere una varicela, controlarla muy de cerca. La neumonía, cuando aparece, tiene una mortalidad bastante elevada, y en embarazadas llega hasta el 20% aproximadamente, entonces hay que tener en cuenta si esa embarazada además tiene otros factores de riesgo, ¿sí? La varicela en el adulto suele ser bastante agresiva, y en la embarazada no es la excepción. En caso de que la embarazada adquiera varicela, está indicado hacer tratamiento con aciclovir, ¿sí? Básicamente para tratar de disminuir ese riesgo de neumonía asociada, y luego, en caso de que además de esto sea una embarazada con una varicela grave, con ciertos criterios de gravedad, está indicado la internación para tratamiento endovenoso con aciclovir para evitar las complicaciones maternas, ¿sí? Eso desde el punto de vista de la afectación de la varicela en la embarazada. Para el niño, lo que es el síndrome de varicela congénita, lo que puede aparecer son lesiones cicatrizales siguiendo todo lo que son los dermatomas. Acuérdense que afectaba la parte de los nervios periféricos, la varicela, entonces lesiones musculoesqueléticas, puede haber reducción de extremidades, hasta amputación de extremidades en el recién nacido, afectación ocular, microoftalmia, corioretinitis, trastornos de sordera, cataratas, etc., ¿sí? Puede dar retraso del crecimiento intrauterino, puede dar defectos en el sistema nervioso central, y lo otro importante es que los niños de cuyas mamás tuvieron varicela durante el embarazo pueden debutar antes de los 2 años con un zóster, ¿sí? Sin haber tenido la infección primaria. ¿Por qué? Porque se comporta como una reactivación en el niño, ¿sí? Entonces, eso es importante, un dato importante para el pediatra en el seguimiento del niño, de que la mamá padeció varicela en el embarazo, porque si le aparece un zóster a este niño,
hay que pensar no que es un inmunocomprometido por otra causa, sino que simplemente puede ser una reactivación por haber adquirido los anticuerpos o la infección durante el embarazo. A pesar de ser grave, el riesgo de transmisión es bajito, 8% hasta las 24 semanas, y fíjense que después de las 24 semanas el riesgo de afectación neonatal es muy, pero muy bajo. Entonces, el periodo que más nos interesa es entre la semana 2 y la semana 20, donde podemos tener esa afectación neonatal, congénita grave. ¿Estamos? Lo que es importante conocer también, dijimos, afecta a la madre, puede provocar neumonía en la embarazada, entonces es importante, la inmunocompromete y puede llevar a la mortalidad materna. La varicela congénita, cuando se contagia entre el primer trimestre, en un 1 o 2% de los casos, en caso de que el niño la quiera, puede ser muy grave, pero lo más importante es esta, que es la varicela del neonato, y que se da cuando la mamá o la embarazada tiene varicela desde el día 5 antes de que nazca el bebé, ¿sí? 5 días antes del parto, y hasta 2 días después, que desgraciadamente son las que van a haber pasado desapercibidos. Si una mamá tiene un parto y a los 2 días aparece el exantema, desgraciadamente ese feto estuvo expuesto, ¿sí? Estos recién nacidos, al estar expuestos al virus sin ningún tipo de anticuerpo, porque acuérdense que la IgM no pasa barrera hematoplacentaria, pueden nacer con un síndrome o con una varicela neonatal, porque en realidad es una varicela bastante más grave y tiene hasta un 30% de mortalidad. Entonces, si estamos en la parte de las embarazadas que adquieren la varicela y la diagnosticamos hasta 5 días antes del periodo de parto, está indicado tratar de postergar el parto. ¿Cómo lo hacemos? En lo posible, si estaba programada una cesárea, la estiramos. Pongamos que teníamos una mamá con indicación de cesárea por 2 cesáreas previas, y tenía programada su cesárea a las 39 y aparece con una varicela 4 o 5 días antes de la cirugía, la estiramos, la dejamos pasar más o menos 7, 8 a 10 días desde la varicela para que ese recién nacido reciba anticuerpos y pueda defenderse del virus, ¿sí? Si empieza con trabajo parto, está indicada la uteroinhibición, porque además tenemos la mala suerte que estamos hablando de que es una infección materna. Las infecciones maternas pueden dar parto prematuro, ¿sí? Entonces, tratar de todo lo posible, evitar que ese niño nazca en este periodo. En caso de que naciera, por supuesto que tiene alto riesgo de lo que se llama varicela neonatal, que es bastante grave. Bien. Prevención, vacunación materna, la más importante de todas, la más actual además, por suerte. La vacunación en mujeres susceptibles en edad fértil, en caso de que no la tengan, porque no es tan nueva, no es tan antigua la vacunación en niñas, es decir, que todavía hay mujeres en edad reproductiva, sobre todo con la extensión de la edad materna, que pueden no haberse vacunado, que no han tenido varicela cuando fueron niños. Obviamente, si alguien tuvo varicela y no se vacunó, es exactamente lo mismo, ¿sí? Y no debe estar administrada durante el embarazo. ¿Vamos? Bien, estamos llegando al final. ¿Cómo vienen? ¿Muy mareados? Sí, ¿no? A ver las caritas de los que veo, caritas, veo sonrisas, veo cara de sí, doctora, estamos cansados. Hacemos una pausa, respiro yo, respiran ustedes. Vamos a hacer una cosa, hay algo que no está en la diapo y lo vamos a charlar rapidísimo, así nos ponemos un poco, relajamos un poco. Y total, es para conocimiento general. COVID y embarazo. No se los voy a poner, no lo vamos a poner en el temario, ya va a entrar. Quédense tranquilos, los que van viniendo ya va a entrar. Estoy esperando todavía un poquito, les estoy dando aire. Estoy esperando que haya cosas más concluyentes sobre COVID y embarazo, pero lo que se sabe hasta ahora, y esto sí es importante que lo sepamos, ya que estamos cursando obstetricia, puede que alguien nos pregunte, ¿no? Embarazo y vacunas, complicaciones del COVID. A ver, riesgo de infección de COVID y embarazo el mismo que población general. Mortalidad en embarazada la misma que población general, es decir, la embarazada no tiene mayor complicación o no hace patología grave con neumonía y demás por COVID. Sí hay estudios actuales viendo todo el tema de toda la cadena inflamatoria de la coagulación. ¿Se acuerdan que aumentaba el dímero D en el COVID, que se activan los factores de coagulación? La embarazada es procoagulante, acuérdense de eso. Entonces sí se está viendo que puede haber un mayor riesgo de trombosis y sí está indicada en la actualidad, por ejemplo, en pacientes embarazadas con COVID, hacer tratamiento con heparina profilaxis, es algo que se está empezando a ver para tratar de evitar las complicaciones de activación de los factores de coagulación, ¿sí? Y lo otro, o sea que en general la mortalidad materna por COVID es la misma que en población general, la enfermedad grave en realidad no por COVID es la enfermedad por SARS-CoV-2, que es el virus, es la misma que en población general. Lo que sí tenemos es profilaxis con heparina, que se está hablando mucho y se está empezando a hacer. Segundo,
mayor riesgo de complicaciones asociadas al embarazo en la paciente que adquiere COVID. ¿Por qué? Porque genera, obviamente, si hay neumonía en el embarazo, ¿sí? Supongamos que una paciente adquiere y hace un COVID severo, con afectación bilateral de los pulmones o con neumonía bilateral. Esa embarazada, para que pueda tener chance de mantener esa mortalidad o la población general, se le indica finalización de la gestación. Entonces, obviamente, que si estamos hablando de un embarazo en fechas previables, vamos a tener mayor mortalidad neonatal asociada a COVID. ¿Sí? Eso es lo que se ha visto hasta ahora. Así como para que tengan un pantallazo general. Y las vacunas, por ahora, las que hay en Argentina, ninguna se puede usar en embarazada porque son todas de partículas virales o virus. Obviamente no hay ensayos clínicos, ¿sí? Algunas de las vacunas que hay, Moderna, ¿sí? Algunas de las que son totalmente recombinantes, ¿sí? Las más caras, las que no llegan acá, las que se mantienen a 0 contra 0,50.000 grados bajo cero, ¿sí? Las que se están dando en Estados Unidos, y en algunos casos se están utilizando en embarazadas. ¿Cuándo? Cuando el riesgo supera el beneficio, como todo lo que se hace en embarazo, ¿sí? Cuando yo tengo una embarazada de altísimo riesgo que pueda estar expuesta, en esa embarazada está indicado siempre después del segundo trimestre, ¿sí? Eso por lógica y no porque haya ensayos clínicos suficientes para recomendar nada de lo que les acabo de decir, por eso no lo pongo en una clase, ¿sí? Probablemente todo esto va a entrar en una clase más adelante. Hoy aprovecho esta pausa para que charlemos, tómenlo como una charla para que se enteren un poco de lo que está pasando y volvemos a la clase, que es lo que a ustedes les interesa, que es lo que entra en el examen después al final de la cursada, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre COVID y embarazo, de lo que puedo responderles? ¿Qué complicaciones son las que se ven más frecuentemente en el recién nacido? ¿En dónde, doctora? ¿Complicaciones en qué sentido? Discúlpame. En el recién nacido, si la mamá, por ejemplo, tuvo una neumonía bilateral y no se hace la interrupción del embarazo, ¿qué complicaciones son las más Bueno, frecuentes? eso, buena pregunta. COVID congénito, a ver, hay dudas. Hay casos publicados de COVID congénito, es decir, que el recién nacido nazca COVID positivo. En general no hay afectación grave. Ha habido muertes neonatales por COVID, sí las ha habido. La mayoría se cree que el contagio es postnatal, es decir, por el contacto y no intrauterino, ¿sí? Defectos congénitos no están descritos por ahora. No se han visto todavía marcadores ecográficos, pero es muy difícil porque es muy reciente y la población estudiada es muy pequeña, con lo cual esto no es algo que no pueda cambiar en el futuro. Se toma en cuenta mucho siempre que hablamos de este tipo de patologías lo que se sabe de antes, y de antes hubieron no sé si se acuerdan, a lo mejor se acuerdan, a lo mejor no, 2 coronavirus previos, ¿sí? El MERS, que era en Medio Oriente, y otro SARS que hubo en China, que fue muy poquita la afectación que hubo y se autolimitó, y en los pocos casos de embarazo que hubieron, tanto en primero como en segundo trimestre, no se vio afectación congénita, ¿sí? Todavía, igual es un todavía como todo en COVID, ¿sí? De hasta ahora, de los recién nacidos que han nacido de madres COVID positivo, ninguno ha manifestado efectos congénitos que puedan relacionarse al COVID. Por supuesto que puede haber, ¿no? Por una cuestión de que existe. Y después complicaciones, más que nada es la hipoxia neonatal el riesgo más alto. Una mamá con hipoxia, retraso del crecimiento intrauterino, sí se ha visto asociado al embarazo y COVID, en los casos que no se frenó el embarazo o que no hizo falta frenar el embarazo. Y amenaza de parto prematuro por la infección materna, ¿sí? La prematuridad es lo más temido, tanto porque se le induzca, porque la mamá requiere de que se le finalice el embarazo para su atención, o porque genera parto preterno, ¿sí? Hasta ahora es lo que más se ha visto. Y con respecto, doctora, a las medidas de prevención, son con las que tenemos en la comunidad general. Exactamente, las mismas. No hay específicas. La vía de transmisión, el índice de transmisión es el mismo que en población general. Bien, bueno, volvemos a la clase, ¿sí? HIV. El HIV también, como verán acá, lo pedimos de rutina, ¿sí? Lo conocen de memoria, lo deben haber visto en miles de las materias que han cursado hasta ahora, ya en sexto año lo han visto un montón de veces. Virus de la inmunodeficiencia humana, retrovirus, afecta el sistema de defensa, o sea, los linfocitos T, generando caída del sistema inmunitario, y luego de eso, cuando ya no hay sistema defensivo, pasamos a lo que es la enfermedad que es el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida por HIV, ¿sí? Es una pandemia, o sea, está en todo el mundo, al igual que el COVID. Afecta, en este caso vamos a hablar de los niños, 2.5 millones de niños en todo el mundo. ¿Y por qué hablamos de los niños? Porque cuando un niño tenga HIV, lógicamente va de la mano en el 97-98% de los casos de la transmisión vertical, es decir, transmisión madre-hijo. ¿Estamos? Esta transmisión vertical
Cuando no hay ningún tipo de tratamiento, es decir, una mamá HIV a la cual no se le hace ningún tipo de medida durante todo su embarazo, parto, puerperio y lactancia, va a ser de más o menos el 25% de los casos. O sea, no toda HIV transmite, pero tenemos un 25% de los casos. La transmisión puede ser intrauterina, es decir, durante el embarazo, 25 al 40%, que el niño adquiere el HIV durante el embarazo. La más alta en el momento del parto, hasta el 70%, y luego a través de la lactancia materna. Que en la lactancia materna cambia un poco si la infección la mamá la adquirió antes o durante el embarazo. Si la adquirió durante el embarazo, o sea, infección aguda, hasta el 30%, y si la lactancia, si la adquirió antes de esto, antes de estar dando de mamar, un 16%, ¿sí? Es mucho más baja. Ahora, lo importante es este número que ven acá abajo, que es tasas de transmisión menores al 1%. Y esto va de la mano de que hoy por hoy, que todavía haya 2.5 millones de niños con HIV, habla muy mal de la población adulta que debería cuidarlos, que es nadie más y nadie menos que todo lo que es el sistema de salud, incluidos nosotros los médicos, enfermeros y demás, ¿sí? Porque es fácil echar la culpa a un sistema de salud deficiente, pero sería bueno que miremos para adentro porque nosotros formamos parte de ese sistema de salud deficiente muchas veces. Entonces, si yo hiciera todo correctamente en una mamá con HIV, le diéramos el tratamiento que corresponde, que es un tratamiento antirretroviral en triple esquema, y tomara todas las medidas para prevenir la transmisión vertical, ese 2.5 millones pasaría a ser 250, menos del 1%, 2.500 creo que es el 1%, ¿no? Niños nacidos con HIV. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de charlar ahora en estas próximas diapos. ¿Cómo hacemos para evitar que los niños nazcan con HIV? La infección por HIV y el tratamiento antirretroviral tienen complicaciones obviamente en el embarazo per se. O sea, acá tenemos de nuevo la madre, como la varicela por algo, y lo que le puede pasar al niño. Entonces, las madres con HIV tienen mayor tasa de complicaciones asociadas al embarazo, tanto por su inmunosupresión como por la infección en sí. Mayor susceptibilidad a infecciones de transmisión sexual, mayor subfertilidad, mayor índice de abortos tempranos, mayor índice de fetos muertos, partos prematuros, retraso del crecimiento. ¿Vamos? Entonces, yo tengo dos cosas. Primero, el manejo de la mamá infectada por HIV, porque necesito una mamá viva para tener un feto vivo, y luego el manejo de la mamá infectada por HIV con ese feto que mantengo vivo, y a su vez el manejo para que ese feto que va a nacer sea un recién nacido sano sin HIV. O sea, tengo dos enfoques que tengo que tener en cuenta. Entonces, lo primero que tengo que hacer es estabilizar la enfermedad materna. Si yo tengo una embarazada en SIDA, es decir, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y me hace una neumonía por neumocistis carini y se muere, obviamente me da igual si el feto se contagia o no se contagia. Entonces yo tengo que evitar que esa mamá esté enferma y tenga enfermedad grave durante su embarazo, y luego voy a tratar de evitar que esa enfermedad se transmita al feto en cualquiera de los periodos que se puede transmitir. ¿Sí? Factores de riesgo de transmisión vertical. ¿Sí? Primero y principal, desde la madre, SIDA materno avanzado. ¿Por qué? Porque si tiene SIDA materno tiene inmunodeficiencia, linfocitos T bajos y seguramente carga viral alta, con lo cual más factible que lo transmita. Recuento de CD4 prenatales maternos de menos de 200 células y altas cargas víricas. Eso me pone en riesgo obviamente a la transmisión intrauterina. El riesgo obstétrico per se, el parto vaginal con membranas rotas, ¿sí? Las membranas rotas más que el parto en sí. El tiempo en que esas membranas están rotas y ese feto está expuesto a las secreciones de la vagina de la mamá que pueden tener carga viral. La corioamionitis, o sea, la infección de las membranas, que lo vamos a ver en la última clase. Y los partos de pretérmino, porque son recién nacidos con un sistema defensivo mucho más defectuoso. Y luego, a nivel postnatal, el riesgo de transmisión vertical a través de la lactancia materna. ¿Sí? Esos son los momentos en los cuales el niño o el recién nacido se pueden contagiar. ¿Cómo hago para disminuir ese riesgo entonces? Para llegar a ese 1% de recién nacidos que nacen con HIV en vez de los 2.5 millones. Primero, buscando el HIV en la mamá, ¿sí? Haciendo tamizaje universal desde el primer control de la madre, pidiendo test de HIV, que haya acceso a la terapia antirretroviral a todas las embarazadas, punto importantísimo. Para poder prevenir la transmisión yo necesito tratar a la mamá, si no muy difícilmente pueda prevenir esa transmisión. Otra manera es cesárea electiva a las 38 semanas, es decir, evitar que se rompan las membranas de todas las maneras posibles, si la mamá tiene carga vírica materna alta, porque si tiene carga vírica materna baja, ya vamos a ver que el parto vaginal no está contraindicado. ¿Sí? O sea, el HIV no es una
indicación absoluta de cesárea, una indicación relativa de cesárea. Va a depender de la salud materna y del riesgo real de transmisión que tenga en el momento que la mamá elige o no elige tener un parto. Y luego, no dar de mamar siempre y cuando haya un buen sustituto para esa leche materna. Acá dice, esté disponible otro sustituto que sea aceptable, factible, asequible, sostenible y seguro. Y esto tiene que ver con que no todas las poblaciones son iguales y que la lactancia materna es importantísima para prevenir malnutrición, gastroenteritis, ¿sí? Si yo vivo en una población sin acceso a agua potable, en el medio de la selva, no nos vayamos muy lejos, si quieren nos vamos a África, pero si quieren nos vamos a Formosa, época de lluvia, no acceso, ¿sí? Poblaciones Wichi, Amazonas en Brasil, y yo le saco la lactancia a ese recién nacido, y la mamá no tiene fórmula que viene en el súper que yo compro en la ciudad, ese recién nacido no se va a morir de HIV, pero se va a morir de malnutrición o de una gastroenteritis. Entonces es importantísimo, antes de suspender una lactancia materna, estar seguros que esa mamá va a tener con qué alimentar a ese niño, y que esa alimentación va a ser sana y saludable, ¿sí? Que no va a terminar con una diarrea. ¿Estamos? Bien. Clínica de HIV, primo-infección, puede ser totalmente asintomática, puede haber un malestar general y demás, y luego ya empezamos con la clínica cuando obviamente cae el sistema defensivo. Después de la fase agudo, muchos de los pacientes sí van a terminar con la inmunosupresión. Los pacientes sin ningún tipo de tratamiento, hasta el 90% va a terminar en un estadio que se llama SIDA, que es cuando empiezan a aparecer las infecciones oportunistas, los cánceres y todas las enfermedades que ustedes ya conocen de la enfermedad, ¿sí? Desde el punto de vista de lo que hacemos a nivel de laboratorio, en la primera visita que tenemos con la embarazada les pedimos un test de VIH, por supuesto tiene que haber consentimiento informado oral y o escrito, dependiendo de donde trabajan, en general es escrito, ¿sí? Y luego, si ese VIH viene positivo, hay que confirmarlo con un test de Western blot, ¿sí? La serología en embarazadas se pide normalmente en primero y en tercer trimestre obligatoriamente, porque tenemos el periodo de ventana de 6 meses, o se puede pedir en los 3 trimestres en embarazadas de alto riesgo. La mayoría de las veces se pide de rutina en los 3 laboratorios para que no se pase nada por alto, pero en realidad podríamos pedirlo en primero y en tercero en caso de que hiciera falta, ¿sí? Nosotros tenemos algo importante, y acá es donde digo que muchas veces el sistema de salud no solo es deficiente por falta de recursos o por falta de políticas, sino por falta de conocimientos, desgraciadamente, y otras veces por falta de, no sé, vamos a dejarlo en la parte de conocimiento y no nos metamos en él, ¿sí? Nosotros tenemos que toda mujer que entra a trabajo de parto y el estado de VIH no es conocido, es decir, no tenemos un test actualizado de VIH, la deberíamos ofrecer un test rápido e inmediato. Es decir, ¿por qué? Ya van a ver que si yo tengo diagnóstico intraparto, dijimos que la transmisión vertical era 40% durante el embarazo, pero 70% en el momento del parto, ¿sí? Parto cesárea. Entonces es importantísimo, aunque no se haya hecho, imaginemos bien una embarazada, la maternidad, que no se controló el embarazo por el motivo que sea, ingresa al trabajo de parto, yo debería disponer de un test inmediato de HIV. Ese resultado tendría que estar en el acto, tanto por test rápido como si fuese por test de sangre, pero con el informe en forma inmediata. Y ante una prueba positiva, en este caso, no tengo que esperar a la confirmación. Automáticamente se le ofrece tratamiento antirretroviral para evitar la transmisión al niño. Acá no me importa la mamá, acá no estoy previniendo la infección de la mamá ni tratando la enfermedad materna. Acá lo que estoy haciendo es tratando de bajar en un 70% el riesgo de infección en esta recién nacida, ¿sí? Los beneficios de la profilaxis antirretroviral en el bebé, en el neonato, son mucho mayores si yo empiezo 12 horas después del nacimiento, antes de las 12 horas del nacimiento. ¿Vamos? Por eso es tan importante el testeo materno. Si lo puedo hacer intraparto, mucho mejor, pero por lo menos conocer ese estado materno. Y eso muchas veces, desgraciadamente, se pasa por alto en muchas maternidades, ¿sí? Manejo de la mamá infectada por VIH, ¿sí? Ahora vamos a cuidar primero a la embarazada. Ver qué carga viral tiene, ¿sí? Normalmente en las analíticas en el laboratorio que le pido en primero y en segundo trimestre, y entre las 34 y 36 semanas para poder definir la vida del parto, vamos a pedir carga viral y recuento de linfocitos CD4, y en base a los resultados iremos manejando los tratamientos que requiera la mamá, ¿sí? Si yo considero, a lo mejor le pedí carga viral y CD4 hace una semana y en 15 días me viene con una neumonía típica, lógicamente voy a repetir a lo mejor una carga viral o ver cómo está su estado de inmunosupresión si fuese necesario. ¿Vamos? Tratamiento antirretroviral. Dijimos que teníamos que prevenir, primero estabilizar a la mamá y luego la prevención de la transmisión, ¿cierto?
Para evitar la transmisión intrauterina, este es el punto más importante. Darle tratamiento antirretroviral que está indicado en todos los casos para todas las mujeres embarazadas. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes agarran a un adulto con VIH positivo, si tiene buena carga de CD4 y no tiene carga viral detectable, muchas veces no necesita iniciar antirretrovirales hasta que lo necesite. ¿Sí? Toda droga tiene efectos secundarios y hoy por hoy no se trata sí o sí. Se trata dependiendo de la necesidad del paciente. En el caso de la embarazada yo tengo dos objetivos: tratamiento de la mamá y prevención del feto. Entonces toda embarazada va a recibir antirretrovirales. Lo que va a cambiar es cómo los recibe. Si la mamá ya venía en tratamiento para ella misma por su propia enfermedad, porque su enfermedad lo requería, no le voy a suspender el tratamiento porque obviamente lo estaba necesitando la mamá por su salud, y lo único que voy a hacer es cambiar algunas drogas. Si la mamá estaba recibiendo Favirenz, se la voy a contraindicar en primer trimestre y la voy a modificar con fármacos que sepamos que tienen menores riesgos de efectos teratogénicos. ¿Sí? Ahora, si la mamá no requería tratamiento, tanto porque sea un diagnóstico inicial y no tiene necesidad de tratarse, o porque ya tenía diagnóstico, pero no requería tratamiento para su propia salud, los criterios de tratamiento van a tener que ver justamente con eso. La mamá necesita tratamiento, imaginemos bien una paciente embarazada, le hago el test de VIH, me da positivo, lo confirmo, le pido su carga viral, tiene 30.000 copias y tiene CD4 en 120. Esa mamá está necesitando tratarse, porque si no va a terminar con una complicación. Pues en ese caso empiezo el tratamiento independientemente de en qué momento del embarazo me encuentre. ¿Estamos? Porque yo lo que estoy priorizando acá es salud de la mamá. Ahora, mismo caso, mamá VIH positiva, le pido los análisis, me viene una carga viral de menos de 1000 copias, bien bajita, con buena carga de CD4. En este caso, si estoy en primer trimestre, espero a pasar el primer trimestre y ahí arranco con el tratamiento antirretroviral. No por la salud de la mamá, sino para evitar la infección congénita. ¿Ah? ¿Queda claro esta parte? Bien. Sí, doctora. Segundo momento en que puedo contagiar, momento del parto, ¿sí? En el momento del nacimiento. Entonces, fíjense, históricamente asociábamos HIV con cesárea electiva, ¿no es cierto? Yo calculo que ustedes han escuchado siempre lo mismo o alguno escuchó otra cosa. En general, HIV, cesárea electiva. Bien, eso no es una realidad. Y obviamente va de la mano de algo que charlamos hace un montón en la cursada, de los índices de cesáreas ideales y los índices de cesáreas saludables para el niño. Y súmenle a eso que en la gran mayoría de los países desarrollados muchas madres piden un parto vaginal salvo que tengan contraindicación. Entonces uno no opera porque sí, porque lo que termina teniendo es un problema de juicio de mala praxis por haber privado a esa madre de un parto vaginal si es lo que ella quería y si tenía indicación. ¿Sí? Por supuesto, si no tiene indicación, irá a su cesárea. Entonces, ¿en qué condiciones una mamá podría tener un parto vaginal si es portadora de HIV o si es paciente HIV positiva? Siempre y cuando durante todo el embarazo, es decir, desde las 12-14 semanas hasta el momento del nacimiento, estuvo en tratamiento antirretroviral, o sea, va a estar con carga viral bajita. Viremia no detectable entre la semana 34 y 36, o sea, básicamente esperen, discúlpenme que me está volviendo loco el teléfono, lo voy a poner del otro lado. Mil disculpas, chicos. Viremia indetectable entre las 34 y 36 semanas, ¿sí? En ese caso puede ir a parto vaginal. Que la mamá haya controlado bien su embarazo, eso es una cuestión de lógica, y que tenga todo el cumplimiento terapéutico de lo que se le fue haciendo, que no sea un pretérmino, que haya pasado las 34 semanas, ¿sí? Y en caso de que el embarazo sea de término, es decir, más allá de las 38, el tratamiento con sidobudina no hace falta dárselo. Esto ya lo van a ver que en el otro caso vamos a darle tratamiento con sidobudina. ¿Por qué? Porque no tiene carga viral, no necesita esa prevención de la transmisión de ese 70% que veníamos hablando antes, ¿sí? Es importante, sí, que durante todo el trabajo de parto la mamá siga tomando los antirretrovirales que venía tomando en el embarazo. ¿Estamos? Entonces, si estas condiciones se dan, se puede permitir un parto vaginal. En caso de que no se den estas condiciones, obviamente iremos a un cesárea. Si la mamá va a un parto vaginal, es importantísimo, lo más importante es mantener las membranas íntegras hasta el final, es decir, tratar de evitar a toda costa una ruptura de membranas que aumenta el riesgo de transmisión vertical. ¿Sí? Entonces, dirección médica del parto significa ir bien de cerca y si hace falta darle oxitocina o ir corrigiendo para que ese parto progrese en forma adecuada, corregirlo.
Evitar todo lo que sean maniobras invasivas, desde poner un electrodo en la cabecita hasta punción de la cabecita del feto para pH, todo lo que sea invasivo está contraindicado. Mantener membranas íntegras todo lo que sea posible, idealmente hasta la coronación del feto y recién ahí rompemos membranas. Tienen totalmente contraindicado todo lo que sea monitorización intrauterina, ¿sí? O sea, todo lo que sea invasivo está contraindicado. Apenas nace el bebé, se clampea el cordón, a diferencia de los otros partos que lo dejamos algunos hasta que dejen de latir, otros hasta 2 minutos para evitar la anemia fetal. En este caso apenas nace, se clampea y se corta, y buena higiene del recién nacido, ¿sí? Eso en caso de que se vaya a parto vaginal. Si las condiciones no están dadas y decidimos, como en la gran mayoría de los casos, ir a una cesárea, en este caso va a ser o porque hay viremia detectable, o porque la paciente no recibió los antirretrovirales durante todo el embarazo como debería haber recibido, o porque el diagnóstico se hizo muy recientemente, o sea, en el periparto o en el tercer trimestre, y no hubo tiempo a que reciba esa profilaxis. Dijimos que si era un pretérmino muy extremo tampoco lo podemos dejar ir a parto, o que tenga alguna otra indicación propia del embarazo. Obviamente, si tengo una placenta previa oclusiva total, me da igual qué carga viral tiene la mamá, va a tener que ir a una cesárea, ¿sí? Si la paciente tiene 3 cesáreas anteriores, va a tener que ir a una cesárea, ¿sí? ¿Cómo se indica la cesárea en este caso? En el caso de la mamá que requiere cesárea para evitar la transmisión vertical, primero que no se espera hasta las 39, se hace la cesárea generalmente a las 38 semanas, esto es para disminuir lo más posible el riesgo de que empiece en trabajo parto o que rompa membranas, porque ahí ya tenemos altas chances de transmisión vertical, ¿sí? Normalmente, cuando la indicación es la infección de VIH, además de los antirretrovirales, se los vienen tomando, se le va a agregar sidobudina endovenosa 4 horas antes de la cesárea, 3 a 4 horas según algunos autores, ¿sí? Y si la indicación es obstétrica, imagínense que es una mamá que tiene criterios que podría entrar a parto normal, es decir, no tiene carga viral detectable, usó antirretrovirales, sigue con los antirretrovirales, tiene buena carga de CD4, pero, lo dijimos antes, tiene 3 cesáreas anteriores, por más que quiera no puede ir a parto vaginal. A esa mamá sí se la puede programar a las 39, porque si se rompen membranas no hay riesgo de transmisión, y no necesita que se le agregue ninguna droga. ¿Estamos? Y luego, en parto o en cesárea, ¿qué otro tratamiento antirretroviral? Imagínense que viene una mamá, ¿por qué pongo parto cesárea? Porque puede venir una mamá con membranas rotas y en expulsivo, y desgraciadamente ya estamos tarde, ¿sí? Es decir, no pudimos prevenir todo eso. Si la mamá viene con tratamiento antirretroviral combinado, hay que mantener el tratamiento. Se le debe indicar la sidobudina profiláctica, en este caso lo antes posible, apenas se pueda, ¿sí? Para tratar de disminuir la transmisión vertical, y a su vez, en este caso, se le agrega, ¿sí? Nevirapina. ¿Estamos? Que está, esta diápono, la próxima es más fácil. Ahí está. ¿Sí? En el parto vaginal o en la cesárea, entonces si viene en el momento del nacimiento o ya está en trabajo parto, ya viene con bolsa rota, lo ideal es, además de la sidobudina endovenosa, agregarle la nevirapina 200 miligramos vía oral. Esto es sobre todo para cuando se produce el diagnóstico intraparto y prevención de la transmisión del recién nacido. ¿Estamos? Y con HIV terminamos. Preguntas sobre HIV, chicos. Se habrán dado cuenta que nunca hablamos de defectos congénitos en HIV, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad el HIV no tiene casi capacidad teratogénica, es decir, la mamá HIV no genera un niño con hidrocefalia, con microcalcificaciones. Lo que tiene el HIV es, o que me genera abortos, me genera partos prematuros, me genera muerte fetal en algunos casos, o me genera el recién nacido que nace con HIV. ¿Sí? Es importantísimo además el tratamiento del recién. Si la mamá no recibe ninguno de estos tratamientos, ¿sí? El que va a tener que recibir tratamiento en el momento del nacimiento, y que eso lo define el neonatólogo, va a ser el recién nacido para tratar de bajarle la carga viral, y en algunos casos muchos de estos niños terminan con carga viral indetectable, lo que se considera casi una curación. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, HIV, a diferencia de todas las que hablamos ahora, tiene más que ver con el riesgo de que el niño nazca con HIV que con las posibilidades de teratogenicidad. ¿Sí? 2 palabras de Zika, va rápido y terminamos. ¿Sí? ¿Por qué entramos a hablar de virus Zika? Porque es de las transmisiones o de las infecciones congénitas más nuevas que conocemos y tiene capacidad de producir defectos teratogénicos ya demostrados. Eso se vio en la última epidemia en 2015-2016. Es un flavivirus, nosotros lo tenemos que conocer porque desgraciadamente afecta a nuestra zona, ¿sí? Tanto a los alumnos que son de acá de Argentina como a los que son de Brasil. Hoy por hoy es una realidad, y sobre todo pasó a ser endémico en muchos lugares en Brasil y en muchos lugares en Argentina, ¿sí? Generalmente se asocian
al mosquito que transmite el mismo vector del dengue y del chikungunya, que es el Aedes aegypti, que es un mosquito que tenemos en todo el norte argentino y ha llegado en Argentina casi al centro del país, ya está inclusive en algunas áreas de Córdoba, parte de la provincia de Buenos Aires, y se han detectado algunos casos en el sur, imagínense, o sea que ya vamos a empezar a convivir con este tipo de patología. La incubación se lleva también entre 3 y 2 semanas, la mayoría de los pacientes pueden ser asintomáticos, por la fiebre moderada, bien de virosis, algún que otro exantema maculopapular. Periodo virémico va de 2 a 3 días hasta el día 7, ¿sí? Después del inicio de los síntomas. Y lo que se sabe en la actualidad es que también se puede transmitir por vía sexual y fundamentalmente transmisión del hombre hacia la mujer, porque en el hombre se ha detectado en semen hasta 6 semanas después de la infección, y en secreciones vaginales lo máximo que se detectó virus es hasta 2 semanas después de la infección, ¿sí? Entonces es más riesgoso, o hay que conocer con más importancia el riesgo de transmisión cuando es el hombre el que ha viajado a zonas endémicas, porque puede transmitir hasta 6 meses después de haber estado expuesto al virus, ¿sí? ¿Qué se sabe hasta hoy del síndrome de Zika congénita? Lo que sabemos de la última epidemia en el año 2015-2016, que la afectación fetal no es tan alta, ¿sí? Que puede haber afectación más o menos con defectos congénitos demostrados entre un 8, un 5 y un 4%, si es en primero, segundo, tercer trimestre, o sea que tampoco es tan alto, pero existe. Se fue descubriendo casi todo por casos de microcefalia, que fue lo primero que llamó la atención, y después se fueron viendo otras alteraciones en estos recién nacidos, como anomalías oculares, auditivas, o sea, afecta primordialmente el sistema nervioso central, obviamente, tasa aumentada de aborto y tasa de retraso del crecimiento intrauterino asociado a infección materna. ¿Estamos? El diagnóstico puede ser virológico, que esto se detecta en suero y en orina, pero solamente desde en suero, ¿sí? O sea, detección del virus, PCR del virus en sí, hasta el día 5, y luego en orina podemos llegar a detectar el virus a través de PCR hasta el día 20. Y después sí ya por inmunoglobulina, ¿sí? Ya a partir de ahí el diagnóstico es plenamente serológico, es decir, en sangre por PCR, desde que me contagio hasta el día 7 puedo tener virus en sangre. En orina lo empiezo a excretar al día 5 hasta el día 15, y luego ya en suero, o sea, determinación de IgM, desde el día 5 de la infección, o sea, bastante temprano aparece la IgM y se prolonga en el tiempo. ¿Estamos? Si pido para poder hacer diagnóstico, fíjense que cuando tengo muestra de suero o líquido cefalorraquídeo, o en orina, o en la placenta, al ser PCR es específico, es decir, si me da negativa no hay infección, y si me da positivo en general se confirma, pero hay que hacer como una segunda muestra porque se puede confundir con el chikungunya, o sea que hay que hacer un panel de división. Y ya cuando pasa los 6 días de los síntomas y pedimos IgM, acá sí hay que hacer un panel serológico y descartar que no sea dengue o chikungunya, porque se parecen mucho. ¿Estamos? Pero de cualquier manera, lo importante es saber que hasta los 20 días detecto por PCR y luego ya por inmunoglobulina. ¿A quién le pido un Zika? La OMS, ¿qué dice? La OMS dice, hay que pedir, ¿sí? No de rutina, porque no tiene sentido pedirlo de rutina, y solamente en embarazadas que tengan clínica o en las que se detectan, como dijimos, estamos haciendo ecografía en una zona endémica, encontramos alteraciones, le vamos a pedir Zika, le vamos a pedir citomega, le vamos a pedir tox, vamos a ir a buscar todas las infecciones que me pueden dar ese tipo de alteraciones. Sí, es búsqueda hacia atrás. El CDC en Estados Unidos recomienda la pesquisa de embarazadas en zonas endémicas, tiene que ver obviamente con la disponibilidad de test diagnóstico. ¿Y qué dice nuestro Ministerio de Salud de la Nación? Nuestro Ministerio de Salud de la Nación dice que si la embarazada es sintomática podemos pedir alguno de los test siempre y cuando lo tengamos disponible. Desgraciadamente no siempre está disponible, no siempre son asequibles, no siempre nos va a cambiar el mucho. ¿Por qué no es tan firme el hecho de ir a buscarlo? Porque ya van a ver que lo que vamos a hacer es tratamiento de sostén, y desgraciadamente no hay tratamiento para la infección congénita, es decir, no puedo evitar la transmisión congénita. Solamente hacer seguimiento estricto y tener en alerta a esos padres de que ese niño puede llegar a nacer con algún tipo de secuela. En caso de sospecha, también se puede pedir muestreo de líquido de serología al recién nacido al nacimiento. ¿Cómo se comporta el Zika en la embarazada? ¿Cuál es la clínica que me tiene que hacer sospechar que una embarazada puede tener Zika? Que tenga exantema y que se sumen al menos 2 o más de los otros síntomas, es decir, fiebre de menos de 38 grados 5, conjuntivitis, artralgias, mialgias y edema palpebral.
Me van a decir, doctora, es súper general. Sí, pero obviamente que vamos a sospechar, sobre todo en embarazadas que estén en zona de circulación endémica del virus, ¿sí? Entonces obviamente ahí voy a tener que ir a pensar más frecuentemente. Si vivo en Tierra del Fuego, probablemente no. Si vivo en cierto sector y estamos en la época de la circulación del mosquito y demás, por supuesto que podré ir a buscarlo más frecuentemente, ¿sí? Obviamente también en embarazadas donde yo tenga hallazgos ecográficos que sean compatibles con microcefalia o anomalías del sistema nervioso central que me hagan pensar en virus Zika, ¿sí? Eso es el caso, son los casos sospechosos. Se llama caso sospechoso de infección en embarazada en áreas sin circulación, que tenga los mismos criterios que antes, pero que a su vez haya estado expuesta o porque viajó o porque ha estado con alguien que ha viajado y que la puede haber contagiado, ¿sí? Sobre todo por vía, pensé que por vía sexual hasta los 6 meses el hombre puede contagiar. ¿Estamos? Y probable de infección que cumple algunos de los criterios anteriores, ¿sí? Y tenga anticuerpos positivos para virus Zika. Vamos a confirmar la infección, dijimos, o con PCR o con el panel serológico, descartando que no sean chikungunya ni dengue, terminamos confirmando la infección, ¿sí? Lo importante, manejo de sostén, tratamiento sintomático, bajar la fiebre, reposo relativo, tratar de que la fiebre me puede generar contracciones, con lo cual hay que tratar de que la paciente esté confortable, bajarle la fiebre, tratar de suprimir las contracciones en caso de que se desencadenen contracciones, dar antihistamínicos para el prurito y para el rash que genera, y obviamente tratar de prevenir el contagio secundario del resto de la familia, en general evitar lo mismo que para dengue, ¿sí? No tener los cacharros con agua, evitar la picadura de mosquito usando repelente, dormir con mosquiteras en zonas endémicas, aplicar los repelentes cada 4 horas. La vía de parto no está demostrado que haya infección por vía de parto, con lo cual la decisión de parto vaginal o cesárea va a tener que ver con las conductas obstétricas que correspondan, ¿sí? Si puede ir a parto vaginal va, si tiene indicación de cesárea, ir a cesárea. Se ha visto excreción viral en leche materna, pero no transmisión a través de la lactancia, con lo cual en este caso no se contraindica la lactancia, y el seguimiento del recién nacido sí es importante para ver que no tenga secuelas neurológicas tardías, sobre todo oculares y auditivas, que son las que podemos llegar a encontrar. ¿Vamos? Y con eso terminó la extensa clase de hoy. Bien. ¿Preguntas, dudas, chicos? Doctora, una consulta. Sí. Usted hoy habló del citomegalo y dijo que se hacía la audiometría por el citomegalo. ¿Y las autoemisiones acústicas? ¿Cómo? ¿Qué otras? ¿Y las autoemisiones acústicas se hacen por el citomegalo o se hacen por la rubiola? ¿Qué otras emisiones acústicas? ¿A qué te referís? ¿Cómo? ¿A qué te referís exactamente? ¿A qué otras? El estudio de las autoemisiones acústicas yo tenía entendido que se hacía por rubiola. No, sí, antiguamente se hacía por rubiola. La sordera de la infancia más frecuente es por rubiola. Lo que pasa es que hoy la rubiola no la vemos. Hoy se hacen por citomegalo, tanto audiometría como emisiones acústicas, depende de lo que pida el pediatra. Pero hoy rubiola, por suerte, es prácticamente una enfermedad erradicada, que era lo que hablábamos en la clase. En la antigüedad sí, hoy no, hoy es por citomegalo. Hoy el problema que tenemos es el citomegalo. La rubiola, la mayoría de las mujeres en edad reproductiva están todas vacunadas. Ah, ok, gracias, doctora. No se ve prácticamente rubiola congénita, por suerte. Sí, yo sabía eso, sabía que se hacía por ley, creo que era, que salió que se hace las autoemisiones, se hace la ecografía del cerebro y no me acuerdo qué otro estudio, más eran 3 estudios que se hacían por la rubiola, pero no sabía que se hacía audiometría. No, a ver, porque estamos confundiendo. No, estamos confundiendo. A ver, frenemos acá. Ecografía de cerebro, neurosonografía, se hace específicamente una neurosonografía de sospecha cuando hay alguna patología. De rutina en la ecografía de las 20 semanas, ¿sí? 20-24, y en la ecografía de tercer trimestre, todo ecografista que se dedica a ecografía fetal tiene que saber hacer lo que se llaman, obligatoriamente tenemos que saber hacer 5 cortes, ¿sí? Transtalámicos, ¿sí? Y que pasan 3 a nivel del sistema nervioso central. Eso valora los ventrículos, o sea, valorar la normalidad del sistema nervioso central. Con esos 5 cortes yo valoro ventrículo, valoro cerebelo, fosa posterior, etcétera, y ver que no haya malformaciones mayores. Si luego encuentro algún tipo de alteración de la normalidad es cuando se indica una neurosonografía específicamente. Esa neurosonografía se la pide un
a alguien que se dedica a ecografía de cerebro específicamente, y si hay hallazgos sospechosos de infección viral que puedan afectar a largo plazo las circunvoluciones cerebrales, que no las puedo ver por ecografía, se pide una resonancia magnética entre las 32 y las 34 semanas. ¿Cuándo la pido? En general, si hay alguna malformación sospechosa o ante diagnóstico de citomegalovirus o algún otro virus que sea neurotrópico. ¿Por qué? Porque es la única manera de ver circunvoluciones y afectación de las circunvoluciones cerebrales. Pero no confundamos, no se pide de rutina neurosonografía a las embarazadas normales. ¿Queda claro? Gracias, doctora. Bien. Si no nos confundimos. Embarazo de bajo riesgo, chicos, un control por trimestre, por mes, la OMS recomienda mínimo 5. O sea, recomienda 5 de mínima para decir que hay un buen control de embarazo. Si yo puedo hacer 9, mucho mejor. Pero son 5 de mínima. Laboratorios 1 por trimestre, ecografía 1 por trimestre. Eso es control de embarazo de bajo riesgo y está bien controlado de esa manera. Todo lo demás, obviamente. Si yo tengo una embarazada con diabetes gestacional, los controles van a ir dirigidos a su patología. Si tengo una embarazada con una infección congénita, los controles van a ir dirigidos a lo que pueda generar esa infección congénita. Si tengo un embarazo gemelar monocorial, voy a hacer controles dirigidos a prevenir las complicaciones del embarazo monocorial. Pero en el embarazo de bajo riesgo, 85% de los embarazos, porque si no pareciera, ustedes están cursando la materia y estamos viendo las complicaciones y las patologías del embarazo, pero el 85% de los embarazos cursan en forma normal y requieren de controles de bajo riesgo, ¿sí? Que de hecho los puede hacer enfermería o médicos generalistas o APS, ¿sí? El embarazo se controla en la sala. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces haciendo el carnet perinatal y llevando un control adecuado de un control por trimestre, presión arterial, pulso de la mamá, aumento y ganancia de peso materno, anemia y embarazo, lo básico que controlamos. Si el embarazo es de bajo riesgo, lo voy a controlar ahí hasta el momento del parto. Por supuesto, si hay alto riesgo, haremos los controles necesarios. Con lo cual, control del cerebro fetal por ecografía, que se llama neurosonografía, lo hago si tengo indicación. Si no, hago la ecografía de rutina de las 20 semanas y de las 36 semanas. ¿Ah? Si no nos confundimos. ¿Qué otra pregunta, chicos? Doctora, Sí. respecto a la mujer con herpes activo, que ella quiere el parto vaginal, se hace la administración de aciclovir. Sí, ¿Qué a ver. efectividad tiene eso y cuánto tiempo antes hay? O sea, ¿con cuánto tiempo de antelación hay que hacer ese tratamiento? Mira, en general, el herpes activo, de nuevo, primero tenemos que ver en qué momento, qué herpes es, ¿no? Si es un herpes primario, que está apareciendo en el momento del parto, uno tiene que hacer todo lo posible para que esa embarazada no tenga un parto vaginal, o sea, que no rompa membranas, porque el riesgo para el recién nacido es muy alto. Que es una primoinfección que se está manifestando en forma aguda, con lo cual la carga viral probablemente es muy, muy alta, y por más aciclovir que utilice, tengo chances igual así de que el recién nacido se contagie, ¿sí? Distinto es una mujer que ya sabe que tiene herpes, ¿sí? Ya lo sabe, y decide que quiere un parto vaginal, y empieza con las vesículas. A ver, siempre que haya vesículas activas en el momento del parto, lo ideal es contraindicar, porque ese 1 a 3% de riesgo de infección está de la mano de que el herpes esté activo, ¿sí? En caso de que la mujer insista, sabiendo cuáles son sus riesgos, el aciclovir idealmente se inicia previo al parto, ¿sí? O sea, en el momento, lo ideal es en el momento que aparecen las vesículas, o sea, como todo tratamiento de herpes es el mismo. Aparecen las vesículas, el aciclovir tiene efectividad hasta 48 horas antes para disminuir carga vírica. Si es en el momento del parto, uno tiene que hacer todo lo posible para que esa embarazada no elija un parto vaginal, o sea, más que no hacer todo lo posible, sino que explicarle claramente que el riesgo sigue estando a pesar de usar profilaxis. ¿Cuántas horas antes? 24, dijo doctora. Sí, En el caso de que... finalmente 24. Y la última, en base al citomegalovirus, en una mujer con deseos de procreación, ¿sí es necesario pedir en el laboratorio? Si la paciente consulta antes de buscar el embarazo, se pide como preconcepcional, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad de hacer estudios preconcepcionales. Son pocas las mujeres, desgraciadamente, en nuestro medio que consultan antes de buscar un embarazo. Así como le damos ácido fólico para prevenir las patologías del sistema nervioso del niño, como le podemos mejorar la anemia, se pide un preconcepcional, se pide BDR, LH, HIV, hepatitis B, lo mismo que pedimos en embarazo, y normalmente le sumamos herpes, tipo 1, tipo 2, citomegalo, se puede pedir el parvo 19-9, se pueden pedir, yo ahora no me acuerdo todos de memoria, pero se pide una batería de estudios,
como para saber en qué infecciones tuvo, cuáles está susceptible de tener, control de la vacunación de la mamá, asegurarnos que tenga todas las vacunas, ¿sí? Que tenga todas las vacunas que requieren, que podemos evitar, o sea, si no tiene la rubiola, si no tiene la varicela, recomendación de colocársela antes del embarazo, siempre esperar hasta 4 semanas de la vacunación antes de lograr un embarazo. Imaginemos una embarazada ahora en plena era COVID, o una mujer que quiere quedarse embarazada en plena era COVID, si está en tiempo corto para vacunación, lo ideal sería que se vacune antes de buscar el embarazo, ¿no? Tiempo corto estamos hablando, porque desgraciadamente tampoco sabemos cuándo van a vacunar a la población en edad reproductiva de bajo riesgo, o embarazadas de futuro riesgo, o pacientes de alto riesgo, estamos. Pero sí, el parasitomegalo lo pedimos porque justamente es una de las que sabemos que es bajo, la tasa de transmisión, no me acuerdo ahora de todas las que vi, pero creo que es el 8% en caso de infección previa al embarazo, hasta 4 meses previo al embarazo, ¿sí? Luego de eso no hay riesgo. Infección primo, infección aguda, ¿eh? Doctora, acá también se pide cultivo del estreptococo, el grupo B también, o esto es aparte. No hay, desgraciadamente, pero es uno de lo que se pide, eso se pide en las 36-37 semanas de gestación, se pide cultivo vaginal y anal de estrepto beta hemolítico, y en caso de ser positivo se hace profilaxis intraparto. No se trata en el embarazo, ¿sí? Se hace profilaxis intraparto. En el único caso de trato del estrepto beta hemolítico en el embarazo es cuando se asocia a infección urinaria. La profilaxis intraparto del estrepto es con penicilina o con ampicilina, ¿sí? Igual lo vamos a ver en la clase de RPM, de ruptura prematura el miércoles, ahí lo vemos de nuevo. Por eso no lo nombré hoy, porque no se considera, la vamos a usar más en RPM. Pero sí, es una de las que podemos contagiarnos, puede contagiarse en el canal de parto. ¿Estamos? Bueno, muy bien, chicos. Es larga la clase de hoy, para ustedes y para mí. Siempre digo lo mismo. Es la más larguita de todas. Se mezcla un poco, pero bueno. El miércoles vamos a dar la última clase. Vamos a hablar de ruptura prematura de membrana y sufrimiento fetal agudo. Si les quedan preguntas sobre las clases que di yo de acá desde que empezó hasta ahora y de lo que pueda responder de otras cosas, el miércoles es callen ahora, hablen ahora o callen para siempre. Bueno, muy bien, vayan a descansar, que tengan una linda tarde. Gracias, doctora, igualmente. Gracias, doctora. Gracias, doctora, igualmente.